Suscríbete a La Panterita. Por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sé americana. Nisei, especialistas en tecnología. Automotor, 52 años siendo tu punto de partida. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Monumental, 1080 AM es Radio Futuro. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, fútbol a lo grande. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. Ya pagó Luqueño. Así mismo. ¿Y quién habla Luqueño? Berti, Vera y Murillo. ¿Qué eso es? Eran los casos que estaban Los tres casos pendientes, que tenían en FIFA. Berti el técnico. Berti, exactamente. Juan Vera, ¿por qué? Un jugador que llegó a estar en Luqueño y que pedía igualmente como una indemnización. ¿Y Jebre Murillo? Lo mismo. Murillo. Y Murillo estuvo durante la pandemia 2020, el venezolano que ahora estaba en General Caballero de Mallorquín. Sí. En el caso de Vera y Murillo, sus clubes pedían derecho de formación, o así, un porcentaje, pero Luqueño no tenía, entonces recurrió a FIFA. ¿Y Luqueño nadie habla? Sí, tiene un asesor jurídico que está... ¿Y quién es? Hablando. Aquí tengo el nombre. Tenemos que tal, ¿cómo te va, Dani? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien. Tenemos que hablar Luqueño, estamos hablando que levantó. Sí, y Gerardo, vos tenés a Osvaldo Martínez y no atiende, ¿veo? Sí, pero no, Osvaldo Martínez es el jugador de fútbol que va a jugar en Luqueño. Sí, que estaba en General Caballero, va a jugar en Luqueño. Sí, se puede hablar con él también. Porque así como no es jugador de la casa, tienen que incorporar. Sí, tienen que incorporar. Estamos hablando de los jugadores en ese caso, ¿verdad? Sí. Sale en búsqueda de jugadores, esa es la realidad. Porque aparte de la base, quedó casi un 30% nada más. Un 70% quedó fuera. De lo que fue la base del ascenso. Sí, falta todavía el arquero que va a tener que traer. Por ejemplo, definir si, en el caso de Blas Armoa, qué se va a dar. Porque hay equipos que estaban interesados en él. En Tigre, en principio, no sé si va a seguir. Leí algo de Racing que lo quería. Pero Luqueño sigue siendo el dueño del pase allí. Habría que ver. Tiene que volver en principio a su club de origen, que es Luqueño, después de su paso por Tigre. Si lo va a tener en cuenta Luqueño o lo va a negociar para otra institución, por ejemplo. Ahí está Oscar Segarribia, asesor jurídico Luqueño. ¿Cómo te va, Oscar? Buen día. Buen día, Arturo. Un saludo para vos, los compañeros de la mesa y a toda la audiencia. Bueno, como asesor jurídico de Luqueño, queremos un panorama referente a el tema de la FIFA. Ese tema fue resuelto, ya sabe la FIFA. Luqueño está liberado, puede incorporar jugadores. Sí, así como mencionabas, el día de hoy, hace instantes, la FIFA nos respondió sobre el caso Berti específicamente, que el caso fue archivado y que la sanción impuesta de prohibición de inscribir jugadores fue levantada. Por lo tanto, a partir de este momento, Luqueño ya tiene luz verde para empezar a registrar nuevos jugadores. Esta notificación, esta nota de FIFA levantando la sanción, ¿hace cuánto llegó? Hace minutos. 20 minutos aproximadamente que llegó esto. De hecho ya es público porque de repente también nuestra gente está muy atenta a todo esto porque se manejan muchos nombres, se manejan posibilidades de nuevas contrataciones. Entonces primero nosotros queríamos resolver esto que teníamos de FIFA. También hace un par de semanas resolvimos embargos preventivos que teníamos en APF. Y bueno, ahora ya con esto podemos empezar a inscribir nuevos jugadores. Lo que digo es, no arrogando el tema de primicia, esa no es mi intención. Se estaba esperando esta nota de la FIFA. Así es. El día de ayer el doctor Gerardo Acosta, quien representó al profe Alfredo Berti, ya envió a la FIFA
la comunicación de que el club había cumplido íntegramente con el monto reclamado. Bueno, nosotros el día de hoy temprano también lo hicimos para reiterar a la FIFA que estábamos necesitando de esa comunicación oficial. Y bueno, y a partir de eso, hace instantes habíamos recibido ya la respuesta del ente rector, donde nos dice que esto fue archivado y por lo tanto el caso cerrado. Por eso digo y repito, esto que está diciendo es la FIFA que da respuesta y ustedes ya tienen en su poder que están liberados. Así es Arturo, estamos liberados y ansiosos por la presentación de los nuevos jugadores para la temporada 2023. Ah, claro, estaban esperando esta nota y ahora sí lo van a hacer. Eso ya queda a cargo del técnico, del presidente o del mismo Denis Caniza, gerente, ¿no? Así mismo, hay todo un departamento de fútbol que está evaluando jugadores, que está manejando nombres y bueno, y a la medida que se vaya cerrando las negociaciones, entonces vamos a ir firmando los contratos y presentando oficialmente a través de nuestras redes oficiales. Esta lectura, ¿vos tenés la nota de la FIFA a mano? Sí, tengo. ¿Podés darnos lectura, por favor, si sos tan amable? Sí, sin problema. Vecino, por favor, para que el público, especialmente el luqueño, tenga hasta la lectura de la nota de la FIFA, sacándole toda responsabilidad o liberándole al luqueño y puede incorporar. Sí, dice, estimados señores, nos remitimos al asunto de la referencia y en particular a la correspondencia enviada por la parte demandante, copia de la cual se adjunta a la presente. En este sentido, tomamos nota que el acreedor ha recibido las cantidades adeudadas por el deudor del Club Deportivo Luqueño, de acuerdo a la propuesta elaborada por la administración de la FIFA. En vista de lo anterior, les informamos que el presente procedimiento disciplinario ha quedado archivado y la prohibición de transferir jugadores tanto a nivel nacional como internacional ha sido cancelada. Agradecemos su atención a lo anterior. Atentamente, la coordinación disciplinaria de FIFA. Muy bien. El caso Berti era más resonante. ¿Y Juan Vera y Yever Murillo? Esos no son reclamos por formación de ambos jugadores que los clubes Chacarita Juniors de Argentina y el Club Portuguesa de Venezuela habían presentado reclamos el año pasado ya inclusive. Ambos jugadores fueron registrados de forma profesional por nuestro club en el 2020 y bueno, y recibimos reclamos por ese concepto que ahora también terminamos abonando y comunicando a la FIFA para que también dichos casos sean archivados. Y muy bien, muchísimas gracias, Óscar Castigarriera, asesor jurídico del Luqueño. Quisiera agregar algo más ahora, con la mente puesta en el campeonato de primera y el tema FIFA superado. No, nada más te agradezco por el espacio, porque también es un medio muy importante para que nuestra gente esté enterada de toda nuestra situación. Vamos limpiando nuestro club paso a paso, haciendo buenas letras y esperando que tengamos en el 2023 una gran temporada. Espera, lo último, Óscar, ¿vos tenés alguna, no digo incidencia, participación sin dificultad referente a la reestructuración del estadio, la recondicionamiento, perdón? No, Arturo, más que curioso no, o sea, soy abogado, hasta arquitecto ya no llevo, Arturo, discúlpame, pero sí, estamos ahí atentos siempre a las obras que se están realizando en Platea. Está eso a pura marcha. Tenemos en cuenta que para el 15 de enero aproximadamente eso estaría terminándose y estaríamos recibiendo a nuestra gente en 2 sectores de nuestro estadio, ¿verdad? Así que estamos expectantes a que eso sea de esa forma. No, claro, yo no digo que tenga incumbencia porque no soy arquitecto, como decís, soy abogado, pero Luqueño, la gente ahí es muy fanática, quiere saber cómo está, qué hace el Luqueño, cuando juega el local. Igual la redacción de los contratos lo haces vos, Óscar. Eso sí, en eso estoy. Estamos trabajando muy cerca con el presidente, también con Denis, con el profe Florentín también. Y bueno, una vez que las negociaciones con los jugadores se cierren, ellos me van pasando los datos y vamos elaborando el contrato. ¿Cómo hace con Charpentier? ¿Él ya tiene el contrato a borrador o a mano? Sí, de hecho que el club Nueva Chicago de Argentina ya envió la copia firmada de la cesión sin cargo por 1 año. Así que estamos esperando que Paul Charpentier venga esta semana y sea presentado oficialmente con la camiseta de Luqueño. Ah, claro, estamos hablando que viene liberado de todo costo. Sí, es una cesión sin cargo por 1 año, hasta el 31 de diciembre del 2023. Y bueno, estamos esperando que ya esta semana él venga al país y le estaremos presentando
oficialmente entre el jueves y viernes, calculo yo. ¿Cuándo va a ser presentado Osvaldito Martínez? También esta semana. Queríamos resolver primero lo de FIFA y ahora sí vamos presentando eso al Chile. Osvaldito Martínez ya es de Luqueño. Sí, ya hay un acuerdo, de hecho que él está practicando con el plantel principal ahí a cargo del profe Florentín. Y bueno, solamente queda formalizar lo del acuerdo, lo del contrato, y él ya va a formar parte de la plantilla oficial del club. Jorge Mendoza. Llamale a Denny, Arturo, ¿por qué me quedé meter a mí en la pulga? No, yo no te quiero pedir, si vos sos el asesor jurídico y Jorge Mendoza ya se fue de Guaraní porque está para arreglar con Luqueño. Nosotros hablamos con Jorge no hace mucho, de hecho le vamos a llamar, pero es un gran jugador. Estaba encaminado, ¿verdad? Sí, es un gran jugador. Y como hincha te lo digo, ojalá venga. No, y sí, es muy buen jugador. Y bueno, entonces después, ahora ya una vez que está liberado ya van a aparecer los jugadores, el entusiasmo va a cambiar, como estás diciendo, y no te mencioné un jugador que ya es de Luqueño que haya firmado, Oscar, y no te pregunté. No, están todos creo, con el correr de los días van a ir apareciendo nuevos jugadores. La idea es armar un plantel competitivo para hacer una gran temporada 2023. Queremos ser protagonistas, queremos apuntar bien alto, y bueno, y los muchachos se están preparando para eso. Esos 1.500.000 de la televisión también pasa por tu asesoría, los papeles, la televisión de Tigo. No, eso lo maneja directamente el presidente, obviamente con la gente de la ATS, eso se va manejando a nivel de comité ejecutivo. Yo no tengo participación en esa altura. No, está bien, te pregunto esto porque si hay deudas que cumplir y un dinero por recibir, es probablemente tengas después conocimiento de cómo se va a manejar eso, ¿no? Sí, eso es así, ¿verdad? De hecho que, bueno, obviamente estar en primera es muy diferente a estar en intermedia en cuanto a la posibilidad de ir cumpliendo las obligaciones de pago. Nosotros en el 2022 la verdad que la pasamos muy mal a nivel económico, a nivel de reclamos, pero bueno, por suerte llegamos al objetivo de la temporada 2022 y eso nos permite proyectar a corto plazo el cumplimiento de esas obligaciones que quedaron pendientes. Eduardo Duarte, que practicó ayer, lateral derecho. Eduardo Duarte se presentó ayer, entiendo que él estuvo en General Caballero de Mallorquín con el profe Florentín, ahí lo conoce. Y bueno, él también ya está ahí a la espera de formalizar su contrato y ya se estaría también presentando oficialmente. ¿Vos sos del Luque? Sí, señor. Hay una el Deportivo Luqueño. ¿Y de familias, raíces luqueñas? Sí, señor, así mismo. ¿Qué, no sé si la palabra es fanatismo, pero que hay mucha pertenencia, hinchada, equipo, Luqueño, es así de años, es así, increíble, ¿eh? Sí, nuestro sentido de pertenencia yo creo que es único y irrepetible. Y ojalá que otras ciudades lo tengan, ¿verdad? Porque va a ser muy bien, va a hacer crecer al fútbol paraguayo, que ciudades principalmente del interior tengan ese sentido de pertenencia tan arraigado con su club, porque finalmente es lo que lleva a gente a la cancha, es lo que le hace también de alguna manera hacerle importante a su club. Nosotros sabemos que sin nuestra gente nuestro club no sería lo mismo, ¿verdad? Así que por eso estamos nosotros comprometidos y a la vez entusiasmados por tener una gran temporada el año que viene. Y diferenciando intermedia a primera, también se suman sponsors con un buen respaldo económico, no tratándose de Luqueño en primera. ¿Eso maneja vos o no, el tema de los contratos con los sponsors? Sí, de hecho que hay todo un equipo de marketing que fue creado ya finales del año pasado. También este año trabajó muy bien, cerraron sponsors muy importantes, marcas multinacionales inclusive que acompañaron a Luqueño en intermedia. De hecho te digo, Arturo, que gracias a esa gestión se cerraron acuerdos mucho mejores de lo que fue en Luqueño en su centenario, estando en primera, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, eso permitió que nosotros podamos afrontar una buena temporada 2022, logremos el objetivo y ahora nos estamos proyectando para el 2023 también con marcas importantes que nos van a acompañar. Bueno, Oscar, como asesor jurídico luqueño que sos, estamos al día en todo sentido, así que valoramos mucho la información que nos pudiste brindar con relación al presidente de Luqueño. Muy amable, Oscar, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Arturo. Saludos a todos. Gracias, muy amable. Este es el momento actual, hablamos de Luqueño.
La Agrícola sale Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola sale Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopuchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neo Onix y Neo Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie, caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Y este mes aprovecha 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses en todos los tratamientos. Para más información, comunicate al 0971-108-422. Hair Recovery. Con la billetera Virú del BNF tienes un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Gustavo Alfaro, bueno, ¿qué más es lo que Valito Martínez está en el banco y le dice ahora a Gerardo? Pues eso vamos a hablar después con él. Está para cerrar Osvaldo Martínez, Eduardo Duarte va a firmar, Pablo Aguilar. ¿Vos lo viste a Eduardo Duarte? El lateral derecho que no, jugó pero en General Caballero. lo pregunto con mucho respeto al jugador. Sí, cerró, cerró chiquitito, buen jugador. de forma regular el año. Lateral y volante por derecha. Jugó en Independiente de Campo Grande en su momento. Para y hablar con Eduardo, hay jugadores jugadores que se nos escapan a César Argüello, el tema de a dónde va y... Rolón y Pita. Pita está viendo que no sé quién lo quiere, estaba viendo ayer en el otro medio. ¿Cómo te va, César? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para tu audiencia. Estaba recién haciendo zapping, no sé en qué medio, lo digo con mucho respeto, no ignorando el medio. César Argüello, vos estabas hablando del caso Isidro Pita, que lo quiere el gremio de Porto Alegre. Y hay un interés real, ¿verdad? Porque hay una propuesta formal y ahora quedaría definir, ¿verdad? Que se pongan de acuerdo entre los clubes, ¿verdad? El equipo, este gremio que quiere contar con Isidro, y Huesca, que es el dueño de su pase. ¿Quiere decir que gremio Huesca es el tema? Y Huesca es el que tiene que dar el ok, porque esto es un arreglo de club a club, también, ¿verdad? Obviamente también está cuenta el interés del jugador y bueno, por el lado del jugador a nosotros no nos interesa mucho gremio, y bueno, y ahora queda en cancha de Huesca, ¿verdad? ¿Quiere decir que su presencia en Juventud permite el interés de gremio? ¿O hace esto? Sí, Arturo, para Isidro como jugador, el ir a Juventud y bueno, y tuvo un año bueno, obviamente que le sirvió mucho de vidriera ahí en el fútbol brasileño, ¿verdad? Estaba todo bien también Isidro, entonces eso ayudó bastante. Ese desenvolvimiento que tiene en campo es lo que a él le permite estarse cómodo y que lo vean así. Claro. Para aparte de gremio hay también otros interesados, pero gremio es que se acercó ya con una propuesta formal para todos los clubes en los cuales están interesados en Isidro. Sirve mucho que él ya haya pasado un año en Serie A de Brasil y se adaptó. Entonces eso también hace un poco más interesante querer contar con Isidro para ellos, ¿verdad? Bueno, César, ya no tiene que estar pasando más estos procesos de adaptación, eso que generalmente más el paraguayo que otros de repente tienen que pasar este tiempo de adaptación, y él ya está adaptado ahí al fútbol brasileño, ¿eh? Teníamos que conocer nosotros, pero te pregunto, ¿el técnico del gremio quién es? Creo que cerraron o estaban negociando con Renato Gaúcho. ¿Y él estaba o está? Y él se fue en la última parte del ascenso para la Serie B,
ascendieron y estaban en etapa de negociación para continuar. Yo creo que sigue. Que sigue, porque estaba en la última etapa del ascenso del gremio. Y esta pregunta César Argüello, ¿y si lo llegó a hablar con el técnico o no? ¿Le llamó el técnico? No llegaron a hablar todavía, pero estaba interesado en que Isidro pueda ir también por ahí, ¿verdad? Pero no llegaron él no habló todavía con nadie de ahí. Bueno, Olimpia no tiene ninguna participación más con el caso Pita. Y en este momento ya no, Antes tenía un porcentaje, ¿verdad? Sí. Anteriormente sí. Bueno, ¿y Carlos Rolón? Y Carlos, estamos evaluando opciones para él, gracias a Dios, ahí se está moviendo, ¿verdad? Se está moviendo lo de él y por ahora la prioridad es analizar que él siga su carrera afuera, ¿verdad? Esperemos que se pueda dar. ¿En dónde? Y hay interés de Argentina y algún club de Perú que está viendo ahí una persona que está trabajando también con eso. Y por ahí podría haber otro mercadito más que pueda estar interesado en él. Bueno, tiran otro nombre tuyo que manejas, en el buen sentido de la palabra, lo representáis, ¿está colando con quién? Y en el caso de Gustavo Aguilar, lo que estamos acá a nivel local viendo dónde puede también continuar. Él es jugador de Libertad y Libertad está dispuesto a prestarlo para que él siga teniendo minutos en primera. Gustavo Aguilar, el delantero que jugó últimamente en Tacuarí, Arturo. Sí, sabemos. ¿Y dónde va él? Y en esta semana esperemos que se pueda definir, ¿verdad? Ahí estamos viendo qué opciones hay. Hay unos cuantos ¿de acá? De acá, del nivel local que están. Sí, de acá. Salvo que esté equivocado, él juega medio en punta. El 21-22 lleva el número cuando jugaba ahora, ¿verdad? 21, sí, 21. Es zurdo. Es Medil, sí, tiene condiciones, pica bien, que se mete rápido al área, el mismo, El mismo, que tiene buen juego aéreo. Sí, el mismo, el que pide, el que participa, ese es rápido. Sí, Arturo. Es zurdo, 9 de área. Sí, el mismo. Goleador. Sí, le tengo. ¿Y a dónde va él, César? Y va a jugar acá, en el torneo local, pero estamos definiendo a ver qué club era. Y bueno, César, muchísimas gracias por tu tiempo, de todo poco en esta charla. Gracias, César. Dale, Arturo, un abrazo grande. Igualmente a vos, César Argüello. Chilo Pita, probablemente al gremio, ya está de club a club. Sí. Así digo. Ya gremio negociando con Huesca. Y estaba viendo en las redes de Dani, Víctor, Diego Churín. No sé por qué no bloqueó Diego Churín. Antes hablaban mucho nosotros con él. A la Alianza, a Perú. ¿A vos te bloqueó, comandante? Me bloqueó. No, una manera, está de vacaciones ese día. No, claro, está descansando. No, está bien, pues solemos hablar con Diego Churín y siempre. Acá vino, estuvo con nosotros. Sí, hace poco habló cuando Goyaniense eliminó a Olimpia. Claro, hablamos mucho con él. Diego muy correcto. No, por favor. Una manera de decir nomás. Alianza Lima. Varios paraguayos pasaron por Alianza Universitario, por ejemplo. No sabe que, viste, la gente dice equipo grande de Perú, pero ese equipo es enorme. Como el Sporting Cristal y eso, cuando se juntan y juegan los clásicos, llenan ese estadio y explota esa cancha. Que está ahí en el barrio, dentro del barrio, estaba metido ahí y Alianza Lima. El más popular de Perú. Mamá quería. Y después viene Universitario. Sí. Universitario tenía mucha gente argentina rodeándolo. Estoy hablando de tiempo atrás. Rafael Pfeiffer, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Arturo? ¿Cómo está, amigo? Una gran alegría hablar con usted una vez más. Y bueno, igualmente, Rafael Pfeiffer, contanos, Rafael, tenemos la información que Huesca, dueño del pase de Pita, Isidro Pita, está negociando con Gremio la posibilidad de que Isidro Pita juegue en el Gremio, Rafael. Vos tenés una información de adentro, escuchaste, podés aportar con relación a lo que hay hasta ahora. Sí, está cierto, sí, Arturo. Gremio hizo una propuesta para Huesca para el préstamo de Isidro Pita por una temporada, por un año, hasta el diciembre de 2023. Isidro Pita jugó acá en Brasil, jugó acá en Juventud
un equipo del Rio Grande do Sul también, y declaró que no va a permanecer en Juventud. Juventud tiene la posibilidad de pagar un valor que está acordado en contrato para Huesca, pero el jugador ha dicho que no va a jugar con Juventud porque el equipo está ahora cayó para la segunda división de Brasil. Como Grêmio ascendió de la segunda división de Brasil para la primera división, Grêmio está a procura de jugadores para la próxima temporada. E Isidro Pita es un jugador que está en los planes del entrenador Renato Gaúcho, que ve en Isidro Pita un jugador para ser una opción para el titular Diego Souza, que ha renovado su contrato por más una temporada y es el titular, el jugador fundamental en el esquema que tiene en Grêmio el entrenador Renato Gaúcho, y por eso Isidro Pita es visto ahora como una primera opción. Como Diego Souza es un jugador de 38 años, es un jugador que ya está en la fase final de su carrera, aliás, tenía la posibilidad de encerrar su carrera ahora en el final de año, pero decidió jugar por más una temporada con la camisa de Grêmio, y por eso Grêmio ve en Isidro Pita una opción, un jugador de 23 años y con una situación financiera que es posible de Grêmio concluir. Por eso Grêmio hizo una propuesta y aguarda ahora la respuesta del club de Huesca. Rafael, describías el tema de Pita, que en este caso va para ser opción de Diego Souza, y te consulto, ¿hay otros delanteros más? O sea, la competencia sería con otros atacantes más como para ser la primera opción después de Souza, o Souza y Pita nada más sería de momento la delantera o los dos centro atacantes que va a tener Grêmio? No, eso es un gran problema que Grêmio enfrentó en la última temporada, porque solo tiene Diego Souza y Elkeson, el jugador que es de selección de China, pero acá en Brasil Elkeson tiene muchos problemas físicos y ya retornó para el fútbol de China. Por eso Grêmio no tiene otro jugador para esta posición, para la opción a Diego Souza. Entonces, en este momento, se fichar la contratación de Isidro Pita será la principal opción. Pero la información que tenemos acá es que Grêmio va a ir al mercado para buscar pelo menos uno más delantero, além Isidro Pita y uno más. Serían dos jugadores que Grêmio necesita o desea para ser la opción a Diego Souza. Y Matías Villasanti va a seguir, me refiero a que no hay posibilidad de transferencia para él porque según los reportes que tuvimos tuvo una muy buena temporada en la Serie B. ¿Él va a continuar en Grêmio? Sí, porque Matías Villasanti fue uno de los principales jugadores de Grêmio en la última temporada, y cuando no estaba en campo, Grêmio sufría con el medio campo, con las opciones que tenía. Por tanto, o Grêmio va a hacer todo lo posible para que Matías Villasanti, mesmo que surja algún equipo interesado, alguna propuesta, Grêmio quiere permanecer con Matías Villasanti por más una temporada. Ahora, Rafael, si nos describís la función que cumplía en Grêmio Matías Villasanti, ¿marcaba y salía de mediocampo para arriba, era más marcador o se proyectaba más? Eso fue algo que el otro entrenador, el primer entrenador de la temporada, Roger Machado, él conversó con Chiqui Arce, porque los otros entrenadores que trabajaron con Matías Villasanti en Grêmio no sabían tirar de él lo mejor, no sabían cuál la posición colocar Matías Villasanti. Fue cuando Roger Machado entró en contacto con Chiqui Arce, y Arce ha dicho que Matías Villasanti es un jugador que gusta de actuar con el campo todo a su vista, o sea, el primer hombre de medio campo, y fue a partir de esta situación cuando Matías fue colocado como el primer hombre de medio campo, marcando y también distribuyendo la pelota, fue cuando él teve su mejor actuación con la camisa de Grêmio. Fue a partir de ese momento cuando Villasanti
fue colocado como el primer hombre de mediocampo que fue el principal jugador de Gremio. ¿Y hoy está en esa función? Sí, hoy él desempeña justamente esta función. Es el jugador que está muy próximo de los defensores, que recibe la pelota de los defensores para iniciar las jugadas, y sí, es el jugador que ayuda, el principal jugador para ayudar en la marcación de medio campo. No, y nosotros le vimos jugar como extremo derecho en el último amistoso de la selección, y llamaba la atención, Rafael, que el técnico Barro Esqueloto le ponga en una función, en un extremo que no es lo suyo. Y ojalá esta charla que estamos teniendo con vos y con el debido respeto del técnico de la selección paraguaya, esto que vos estás contando, que el técnico habló con Chiqui Arce, y Chiqui Arce le dijo dónde, también sepa nuestro técnico de la selección paraguaya, para que el jugador le pueda ser más útil. O si no, se inventan puestos y el jugador Rafael no se siente cómodo. Acá en Gremio él nunca jugó como extremo por la derecha, solo como segundo de medio campo, una vez como tercer hombre un poco más avanzado, pero ahí no consiguió tener un buen rendimiento. Y sí, la mejor función de Villasanti acá en Gremio fue como primer jugador de medio campo. Muchísimas gracias, Rafael, el aporte valoramos muchísimo. Gracias, Rafael Fefre, muy amable, gracias. Estoy siempre a su disposición, amigo. Un gran abrazo. Gracias. Igual, Rafael Fefre, comenzamos hablando del tema Pita, ¿verdad? Así es, que lo quiere a préstamo por un año el Gremio al exjugador de Juventud. Muchas opciones en ataque no tiene, solo Diego Sousa, que es un jugador ya de 37 años y le va a venir muy bien a Gremio llegar allí a Pita. Y más conociendo las cantidades de competencias que tienen en el Brasil. Primero comienza con el estadual, después ya Copa Brasil y el Brasileirão propiamente a mitad de año. Comienza el Brasileirão. En febrero arranca y termina en noviembre. Eso está claro en Brasil. Pero primero torneo del estadual. Sí, claro. Es fuerte también para ellos. La segunda semana de enero, generalmente. Toda la competencia que tiene. Y el tema de Villasanti, que Roger Machado le dijo a Chiqui, o le llamó y le preguntó, así tienen que ser los técnicos. Y no tienen que inventar. Barro Esqueloto le quiso inventar un puesto. Y el jugador le va a decir sí, pero no se va a sentir cómodo, Dani. No le va a rendir. No va a dar su mejor potencial nunca. Uno siente... A veces para ayudar a la selección hace un sacrificio enorme, pero va en contra de nuestra selección toda. Por más que uno quiera jugar y va a hacer ese esfuerzo, cada uno tiene un puesto en donde rinde siempre lo mejor de su capacidad. Y este es el caso de que contó Machado, que le habla con Chiqui, Chiqui le dice cómo esa comunicación para sacarle mejor provecho en el buen sentido de la palabra al jugador. Mirá lo que dijo Rafael, el colega, el mejor jugador de Gremio en el mediocampo de Matías Villasanti. Sí, claro. Si vos le ponés en donde le tenés que poner, yo creo que va a colaborar mucho con el esquema Barros Esqueloto, porque ahí jugó muchísimo partido con el técnico anterior, ¿cómo se llama? Con Berizzo. Sí. Y incluso le soltaba un poco. El tema de hasta dónde le podés soltar, eso nos va a enseñar Dani. Y eso hasta dónde vos le soltás al jugador y hasta dónde no le soltás al jugador. Y eso nos dijo muy bien Rafael, y muy claro también su visión. Dijo que a veces lo puso como segundo mediocampista y a veces como tercero, y no le fue bien jugando es un poquito más adentro por derecha con un volante central, dos internos, ¿verdad? Y Villa no se siente bien tampoco interno. Él necesita, como él también reconocía, mucho espacio delante de él para poder hacer no solamente sus aproximaciones al área rival, sino también hacer su distribución, que a veces Villa hace muy buenos pases también para... Sí. Tiene. Sí, solo que hoy Barros Esqueloto no lo ve ahí por lo visto, porque incluso estando él para jugar de volante central, lo puso más liberado y otro más fijo. Sí, por ejemplo, Cuba o el propio Richard Ortiz. Rafael Pfeffer dijo que el volante eje. Sí. Entiéndase que este y está acá. Primer mediocampista, dijo. Y después tiene el panorama donde salir. Y su mejor versión es ahí. El niño, ese es un jugador moderno hoy día. El jugador moderno, esos volantes centrales ya vienen de afuera. ¿Se acuerdan de este Real Madrid? Makelele, ¿cómo es? Sí. Makelele, sí. Cuando se fue, cayó el Real. Y vos decís, ¿cómo es posible, vio? Y él no era eje central. Sí. Y el goleador de Brasil ayer también. Casemiro también. Pero te voy a poner un ejemplo de Makelele. Pero con diferentes condiciones de marca. Ahí está el tema con Villasanti. Sí, ya sé. Lo que digo es que esa función, me acuerdo de Makelele, el morochón de Real Madrid. Sí. No, pero tú, te das cuenta, un oyente, yo cualquiera, no hace falta ser catedrático en fútbol,
para entender la función que cumplía. La función que cumplía. Y eso vos tenés que saber porque el jugador se despliegue, tiene condiciones para hacerlo, si no, no lo va a hacer. Sí. Acá hay una parte física muy importante. ¿O miento? Totalmente, Arturo. Las dos cosas se van. Yo quiero jugar en el volante, ser primer central, sé, pero sabéis lo que tenés que hacer. Primero tenés un resto físico impecable. Sí. Un resto físico impecable. Me acuerdo en Cerro, nosotros le llamábamos el guardaespaldas. Inca se iba, o al revés, y Maru Grana le cubría. Vos te vas, me quedo yo. Nosotros le llegamos a llamar a Inca, le llamamos el guardaespaldas. Cuando Grana se iba, sí, Inca se le quedaba. Y nosotros le pusimos, Gustavito ponía la música al guardaespaldas, le llamamos. Ese es un complemento ideal que todos quieren. Sí. ¿Verdad? Y por eso Barro es que el Loto tiene que saber el caso de Villasanti. Lo que dijo Pfeiffer no es un invento. Roger Machado habla con Chiqui. Podrá decir Barro que el Loto, ¿y qué me va a enseñar a mí si yo tengo trayectoria? El tema es que donde le puso a Villasanti, producía él, ¿por qué lo pone ahí si ese no es lo suyo? Cualquiera lo va a saber. Nosotros poníamos guardaespaldas. Busquera en primer mediocampista. Y es un mediocampo que no encontramos todavía en la selección. Probó muchísimo Guillermo Barros Esqueloto, probó muchísimo Berizzo también, ¿te acordás, Víctor? Como es que a Villasanti lo puso Berizzo de fijo y lo puso de interior derecho. Sí. Y cuando jugaba de fijo daba la sensación de que no había tanta fortaleza en la marca. Cómo juega la selección nacional cuando está Richard. Sí. Pero ella no juega así con tres volantes. Hoy ya nos olvidamos de esa idea de tres volantes centrales. Y miran bien cuando juega Richard. O evolucionó o qué queremos. Y Richard va para adelante y Cuba es el que se queda Cuba, atrás. Pero ya no, él igual. ¿Cuándo jugaron Richard con Cuba? Y los dos partidos eliminatorios. ¿Y cuándo más? Y hasta ahí. Y después. Y es la idea que él prueba. Pero ¿y qué sociedad va a tener? ¿Y con qué resultado? Pero ¿qué resultado va a tener? Y después tiene que saber muy bien el caso del bueno de Richard Ortiz, de lo que quiere. Es distinto, no sé. Y quiere presencia con Richard, esa es su idea, pero después, hasta ahora no. Y después no es Richard el problema. Y no, pero eso es lo que busca. Después no resulta, no resulta. No es por Richard, no es por él. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, RI, 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal, en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-737 al 8, seguidos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Ecuador está empatando. Los dos partidos 0-0, exactamente. Ecuador ante Senegal y Holanda, Países Bajos ante Qatar. ¿Y quiénes clasifican en este? Primero así va Holanda, segundo Ecuador. Y la única diferencia es por tarjetas, porque ahora están absolutamente igualados en todo, pero Ecuador tiene más tarjetas. Por ¿Qué eso quiere decir eso? El fair play manda. Exactamente, el fair play manda porque están igualados en Veo todo. que tienen 3 goles a favor ambos y 3 goles, pero un gol en contra tanto Países Bajos como Ecuador, pero ahí mandan las tarjetas. La diferencia es la tarjeta. Ecuador tuvo 3 a lo largo de esta competencia y Países Bajos 1. Obviamente, si en este partido Países Bajos recibe más tarjetas que Ecuador, ahí cambiaría el tema. Pero ahora, como están las cosas, primero Países Bajos, segundo Ecuador. Víctor, el primer ítem es la diferencia de gol. Diferencia de gol. Después cantidad goles de a goles favor marcados, y después las tarjetas. Resultado entre sí, en este caso, resultado entre sí, pero terminaron igualados 1-1 la vez pasada. Y el cuarto punto es las tarjetas. Son las Decidí Bienestar y Certeza Exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. En esta Copa del Mundo alentamos por todos. Disfrutá de todos los partidos del Mundial con Apostal y ganate una TV de 50 pulgadas todos los días. Ingresa a www.aposta.la, apostá por cualquier partido de la Copa del Mundo y ya estás participando. Para más información ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con una amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida.
Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Ingresa a cmsp.org.py y entrate de todos los beneficios. Caja Mutual. No, entonces me rectifico. No comienza en febrero, me corrige el niño. Fue un error. ¿Cuándo arranca el Brasileirão? El Brasileirão arranca el 16 de abril y va hasta el 3 de diciembre. Brasil ya tiene todo detallado. Sácame la duda, no porque quieran capricharme, reconozco el error y lo admito. Fíjate vos este año cuándo comenzó el Brasileirão. Este año. Creo que arrancó en febrero. Está diciendo el niño que arranca. Es una página de ahora. Arranca abril. Ahora del 15 de enero hasta el 9 de abril van los estaduales. Pasa Copa que este Brasil, año terminó mucho más temprano. Bueno, por el me Mundial. parece que el Brasileirão comenzó en febrero, no es lo que yo digo. Este año sí. Y bueno, este año entonces sí. me equivoqué. Este año comenzó en febrero, aclaramos, pero el próximo año va a comenzar en abril. Los martes en Farmacia Catedral ahorras con Sudamérica Banca, con descuentos de hasta el 40% en todas las categorías, con todas tus tarjetas del Banco Sudamérica. En todas las sucursales, llamanos al 627-7000, escribinos al 0985-689-701 o ingresa a farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Maratón Calón, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En la UNIBE construís tu mundo profesional, programas de movilidad académica y prácticas profesionales, con carreras de programas de posgrado acreditados. Convocatoria 2023, inscribite hoy. Consulta las promos especiales al 447-207 o en la unibe.edu.py. Universidad Iberoamericana, una mentalidad nueva para un mundo mejor. Queríamos hablar con Osvaldito Martínez. No hay caso hasta ahora, ¿verdad? Hasta aquí no, creo que sigue en el banco. Sigue en el banco, al parecer. Osvaldito Martínez sigue en el banco, ya volvemos. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford F-150 0 kilómetro y más de 100 espectaculares premios. Con tus compras hasta el 31 de enero ya estás participando. Te esperamos en Boyena, Gira Músicos del Chaco, o hacer tus compras al call center 519-9000 en redes sociales o ingresando a tupi.com.py. La gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordados a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Osvaldo Martínez, ¿cuánto tiempo estuvo en México? ¿Cuántos clubes jugó? 10 años. ¿Qué edad tiene? Me parece que 6 clubes. ¿Dónde jugó acá? Osvaldo jugó en Libertad, en la primera, pero él, tengo entendido que hizo inferiores en Luqueño y después pasó a Libertad pero para la Osvaldo parte Martínez, final. Necesitamos los liberteños, si es el mismo. 36 años en la actualidad. Sí. Cuando veíamos Libertad, si es él, había 3 hombres en punta en Libertad, todito bajito. Me faltan 2. Uno era él, y era un deleite verlo, porque se jugaba la reserva y después la primera. Y nosotros íbamos a verlo cuando jugaba Libertad. Entre el 2003 y 2008 estuvo en Libertad. No, ya sé, niño. ¿En qué año se jugaba la reserva? El mismo, ¿vos te acordás, Dani? Sí, antes de la primera. Me acuerdo. En Libertad, verle ese trío de ataque en Libertad era un deleite. Estamos hablando cuando Valdito jugaba en la reserva. Por eso quiero hablar. Eran todos, no eran grandes. Toque, velocidad, rapidez en Libertad. ¿Y en qué año se jugaba la reserva que hacía de preliminar de la primera? Y estamos hablando de Libertad. ¿Qué edad tiene Osvaldo? 36 ya. Y hay que buscar jugadores de su generación en el ataque. Creo que estuvo en 7 equipos mexicanos. Muchos niños. Sí, Monterrey, Atlante, América, Santos Laguna, Puebla, Atlas, Querétaro, y en la mayoría de ellos con títulos encima, inclusive título internacional con el Monterrey, por ejemplo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conócenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. Dice el doctor Laurentino Barrios, que siempre nos escucha, Robin Ramírez. Entonces tenemos que llamarla a Robin Ramírez, el que vino de 12 de octubre a Guaraní. Camacho también puede ser, Arturo. Camacho. Sí. ¿Camacho qué edad tiene? No. La misma edad que Robin, 33.
Era un Camacho trío ahí. 35. Camacho es más cercano a ahí está, Osvaldo Camacho, Martínez. falta Sí. uno. Ahí Camacho está, es más creo que es cercano a Camacho. Osvaldo. Sí. Y era verlo, esa reserva de libertad Pájaro, fantástica. Y Pájaro no era cierto, puede ser, me dice aquí Luis. Pájaro no jugó en Sol. Pero hizo inferiores en Libertad. No, no era Él Pájaro. jugó en No, reserva, no, tiene no. 35 años. No, no era Pájaro. Está en la... Es de la misma de la generación misma por lo camada, menos. Más chiquitito. No, Porque no, él era, incluso pero- debutó en el 2005 en Libertad y pero después recién se ese fue a Sol. esquema de juego que decimos nosotros, yo no en desmedro de Pájaro, no es lo que nosotros veíamos. Pájaro desbordaba mucho sobre la izquierda. Lo que estoy hablando que esto era mía, tuya, no es que vos al desborde y después metió el centro. No era esa reserva de libertad. Sí, sí, no es sí. que tiraba centro. Esa reserva de libertad jugaba, tocaban, se metía, se cambiaba. Entiendo, y aparte vos también que dijiste que eran chiquititos y el pájaro es un poquitito más alto. grande, grande, que tenía la camada. yo no, puede ser Camacho, falta uno. Aquí encontré un reporte de última hora del 2007 que habla de jugadores de reserva que estaban cada vez más cerca de ganar continuidad en primera. Habla de Osvaldo Martínez, Wilson Pitoni. Otro que también tiene su oportunidad, está respondiendo Pablo Velázquez. Pitoni. Y Pitoni, Camacho y... Sí, puede Osvaldito. ser, ahí tenemos. Pero verlo a Dani, no sé si yo soy muy pesado en lo que estoy No, diciendo. no, es que Pitoni... Te repito, íbamos a verla para Libertad y era verle la reserva. Pero yo no digo que precisamente vaya a ganar. José Ariel Núñez también puede ser, porque Vos veías un juego todito chico. Lo que te quiero decir que no había gente grande, de estatura. Y vos veías una movilidad y jugaban de memoria. Jugaban de memoria ese equipo de Libertad. Fantástico. Pero fantástico, ¿eh? Y no sé si uno trae nostalgia, pero así era. No es Pablo Velázquez, Pablo aquel era goleador, no, creo que no era él. Pero jugaron juntos. Aquí encuentro No, alineación yo de no digo que reserva. no te Martínez, Velázquez en reserva de José Libertad. Ariel Núñez, Víctor Ayala. No me acuerdo de Pablo, pudo haber sido. Salimos Robin otra vez en Ramírez, uno de esa ellos, duda. señor. Correcto, ya está. Sí, es verdad. Robin Ramírez con Ovaldo. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Las SVG, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de LS Motors S.A. Conoceros más en dlsmotors.com.py. DLS Motors S.A. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Ingresa a avemyflores.com. Regalamos, regala My Flores. Tiene razón, Víctor, porque eso es que envió Cesarito Reu. Sí, y yo me acuerdo porque cubríamos juntos Libertad en aquel momento. Cesarito, sí. ¿Y vos, niño? Con, ¿Y vos? Cesarito, con César. Marca. Sí, Sí, Cesarito. Cubríamos Libertad con César. Cesarito. Estaban muy juntos cuando... Cesarito. No, ahí se lo para ahí vos. Cesarito. No es Cesar, es Era, Cesarito. jugaban Rodolfo Pero Gamarra ¿sabe y qué Robin. pasa? Que ahí puede haber una alternancia de jugadores. Para no afirmarnos solamente a uno. Y pudo entrar una generación, se fue, entró la otra y mantuvo el espíritu. Lo que digo es que no eran grandes. No eran que tiraba centro. A ver si me explico. Sí, sí, sí. No es que iba al desborde y centro. Se divertían, jugaban, tocaban. Y Ariel Núñez jugaba en ese equipo. Aquí encontré ¿Qué más le jugaba 2008-2009. José Ariel Núñez, Ariel Núñez, Rodolfo Gamarra, ¿Qué Robin estatura? Ramírez. ¿Qué estatura tenían? Y tienen unos 60. 70 máximo. Sí. máximo. ¿Cómo quedaba Luis Paredes? Así no quedaba, mira. Cuando le digo, así no, mira. Pero Libertad... ¿Cómo no quedamos así? Ah, ¿Conocés? sí, conozco. Ese que vos le decís Pero que... el oyente ya sabe cómo es la expresión. Y ya está, así no quedaba, mira. Y vos le leías, y había un respeto a todo lo que hacíamos, ver la reserva, porque no queríamos ni hablar entre nosotros con tal de verlos. Sí. Con tal de verlos, y no tenían más de 1.70. Pero Libertad juega lo más o menos así posiblemente. Ahora que vos decís que empezaba a ¿Cómo contar, va a no, jugar no. con Roque contra Cuerda así? No, ¿O va a jugar con hoy. Yo te estoy hablando de antes. Gustavo Morínigo, Juan Eduardo Zamudio, todos eran gente que jugaban muy bien, pero no eran tipos muy altos, ¿verdad? Se conectaban bien, era vistoso verlo a Libertad. Y cuando empezó a ganar los títulos con ese gerenciamiento de Michel Agnoli, Cartes y Carlos Quise, ellos empezaban a jugar bien, ¿no? Te pintaban la cara, si vos no estabas bien atento, te pasaban por arriba, Pero y no que- eran tipos muy grandes. No. Y si Físicamente. de esa generación varió en Libertad, Sí. como dice Vito Niño, fueron cambiando, rotando, pero no eran grandes. No. Pero jugaban colectivamente, habla. Y ese fútbol hoy no se ve más. Hoy- Y muchos quedaron por el camino. Yo me acuerdo un tiempo Milton Benítez, por ejemplo. Otro En chiquito reserva también. volada en 66 Libertad. de estatura Y máxima. con él no... ¿Cómo te va, José Ariel Núñez? Hola, Arturo, ¿qué tal? José Ariel, ¿vos te acordás quiénes integraban la estatura? Vos debes tener de estatura 1.67, ¿cuánto tenés? 68.
1.70. Perdón, me equivoqué por 2. Te pido disculpas, me equivoqué por 2 centímetros. ¿Vos te reí de mí, José? No, casi estate. Y bueno, yo me acuerdo, hubo un equipo en Libertad que te voy a confesar. Estaba, creo que vos, Osvaldo Martínez, ayudanos. Eran 3 o 4 de medio campo para arriba que se conocían de memoria en la reserva de Libertad. Y no eran altos, era un deleite verlo, José. Sí, era en la reserva. Y la claro, reserva reafirma sí, lo que digo. Decinos quiénes integraban el ataque en la reserva en ese momento de Libertad. Le estoy diciendo a Dani Cáceres, Vito y a Jorge, el niño, que nos íbamos para ver a Libertad, para transmitir primera, pero nos íbamos para verla a ustedes en la reserva. ¿Te acordás, tus compañeros? Sí, era un buen equipo el que teníamos en la reserva. Éramos una camada que yo creo que fue una de las mejores que tuvimos en esa época. Estaba Rodolfo Gamarra, estaba yo, estaba Pablo Velázquez, estaba Pitoni, después estaba Ovaldito estaba ya. Víctor allá, Ovaldito, estuvo un tiempo pero luego ya se fue. Sí, estuvo un tiempo. Camacho, José Ariel. Camacho también, sí. Y el Zamudio también. ¿Y Chiqui Arce era el técnico de ustedes? Sí, era Chiqui y Eduardo Villala. Chiqui Eduardo Villar. Y contanos, José Ariel Núñez, con el buen sentido de la palabra, no era una obligación jugar como querían, pero ustedes se sentían así, se conocían mucho. Era un fútbol vistoso, bien jugado, visto en la reserva de Libertad. ¿Cuándo se jugaba la reserva de preliminar? A primera. Sí, la verdad que en esa época Arturo no conocíamos muy bien. Creo que la gente se iba a mirar mucho la reserva también. No había gente muy grande, éramos todos pequeñitos, yo, Rodolfo, los más chiquititos, Pitoni. Era jugar de memoria, obviamente, porque teníamos un estilo de juego de la sub-14, sub-15, que nosotros empezamos de muy abajo con esa idea de juego que yo no proponía, ¿no? Que en esa época estaba Eduardo Villalba, estaba, creo que Roberto Paredes también. Era la idea de juego que nosotros implementamos y nos acostumbramos a jugar así. Y uno añora, José, añora, te lo digo bien, porque yo estaba contando y vos no estabas escuchando. Lo mismo que está diciendo vos, íbamos a ver la primera Libertad, pero nos íbamos a ver a ustedes primero y disfrutábamos del fútbol de ustedes, los jugadores que vos estás hablando y la camada que después ascendió en Libertad. José Ariel Núñez, ¿dónde vas a jugar en el 2023? Y por el momento yo tengo un contrato con Guaireña, pero ahora creo que es un cambio de técnico y nada, veremos qué pasa. Estamos en esa incertidumbre de ver si quién sigue y quién no, ¿verdad? Y Roberto Torres, nuevo técnico de Guaireña. Sí, estaba viendo, pero como te dije, todavía no nos avisaron nada, estamos esperando a ver qué pasa y nada, tenemos unas largas vacaciones, ¿verdad? Y hay tiempo todavía para ver qué hacer. Es decir, si no es Guaireña, todavía no viste dónde jugar, José Ariel. No, todavía no, porque tengo todavía contrato ahí un año. Un año, entonces seguí, no te van a llamar, vas a continuar. Y bueno, José Ariel, gracias por tu tiempo, muy amable. Dale, Arturo, cuando quieras. Gracias, José Ariel Núñez. Siga en Guaireña, un año de contrato. Castorino, el Pájaro Benítez, como dice Vito Castorino, dice Chocovera también. ¿Equipazo tenía? Sí, señor. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Dice Jorge Amaya, Torito González, después los préstamos a Tacuarí, Núñez, González, Vareiro, campeón seguidos años reserva. Era el momento de Libertad, así mismo Jorge Amaya. Kenton está en Black Friday por todo noviembre. Con la compra de tu moto Kenton te llevas tanque lleno de regalos. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-101010 Chacomar, respaldo total. Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino y participa de sorteos semanales de fabulosos premios como kits de asado, TVs, equipos de sonido, botellas de vino y mucho más. Envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 44405 y listo. Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino.
En Shell cargas la mejor calidad de naftas a 300 guaraníes menos por litro. Aprovecha y llena tu tanque con Shell Fórmula Super regular o Shell V-Power Nafta a 300 guaraníes menos. Shell, el emblema preferido por todos los paraguayos. En Asismet cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismet, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia. Asismet toda la vida. 1224. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. Personal. En este mundial, con NGO viajas gane quien gane, comprando productos de marcas Tokyo, Whirlpool, Arno, Molinex, Trap, Evolution, Sony, York, Gafa, Cosilcon y Remington. Puedes ganarte un viaje para conocer el país ganador del mundial. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en ngosaeca.com.py y ya estás participando. Entérate más en redes sociales. Viaja gane quien gane con el pacto de confianza NGO. Cuando se trata de elección para comer tenemos ñoquis, espagueti, moñito, caragolito, codito, guiso de arroz y lo acompañamos con Frutica. El mejor acompañante para tu cocina es lo nuestro, es natural. Frutica. Con CNT los sueños se cumplen este domingo. Un Tesla Model 3 en el grandioso 500 millones más un Audi Q3 en el poderoso y sale sí o sí. Una Tritón 0 kilómetro. Pedí CNT Cheporemoy. Hay audiencia fijada por el TAS entre Olimpia y Agustín Ale para el 8 de febrero del 2023. Sobre las sanciones deportivas que tiene en la actualidad Olimpia, 2 periodos de no contratar la indemnización y salarios de $175.000. Y tenemos que hablar con el abogado. ¿Cómo es el apellido? Núñez, Ramón, ¿cómo es? ¿Qué maneja? No es Julio Jiménez, solemos hablar con él. Alfredo Jiménez. No, Alfredo Núñez, ¿no era? Alfredo Núñez, hizo el Chocofranco, lateral derecho de esa camada, era Caicedo, el colombiano Libertad. En Joseph Barber contamos un espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfruta un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos más en Instagram como @JosephBarberOficial. Mucha atención con esta locura que nos trae Bristol. Comprando cualquier televisor, si Brasil o Argentina sale campeón del mundial, tu TV te sale gratis. Sí, tu TV te sale gratis, además con los mejores precios y participas de la promo 1.000 millones en premios. Anda ahora mismo a comprar tu televisor. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Gol de Holanda, Países Bajos. Así es, gol del equipo holandés, Gakpo nuevamente, que es una de las principales figuras hasta aquí en el mundial para el cuadro naranja. 26 del primer tiempo, 1-0 la victoria ante Qatar. En el otro partido siguen empatando Ecuador y Senegal, 0-0. Con estos resultados, Holanda queda en el primer lugar, Ecuador segundo. Entonces repasamos: Gakpo, el autor del primer tanto, metió goles hasta aquí en todos los partidos de la fase de grupos. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más y en movimiento hay Móvil. Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar de 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Te invitamos a conocer Renault Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios listos para cumplir con cualquier desafío. Desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Renault Carry. ¿Qué esto es? Recién le vi a Alfredo en el PJ Ascensor. ¿Qué es eso? Me imagino que se refiere al doctor Alfredo Núñez, a quien lo estamos buscando, y le vio en el Palacio de Justicia PJ en el ascensor, probablemente, interpretando el mensaje. Ah, es que está ahí entonces. Y sí, debe estar con alguno... No, está escuchando por la radio. Muchísimas gracias. Me reservo el nombre de quien envió porque no va a decir que es chusma, pues entonces me entendés. Sí, entonces, claro. Esa producción externa ahí no, muchísimas gracias. Mejor así, producción externa que producción chusma. Externa, quiere decir que recién lo vio Alfredo en el Palacio de Justicia en el ascensor. Ahí está ahora él. Y sí, entiendo que a eso se refiere. Están en el ascensor, quiere decir que estaban en el mismo subiendo o bajando. O uno estaba afuera y el otro adentro, y ahí apretó. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, Arturo? ¿Vos estás en el Palacio de Justicia ahora? No, ahora mismo estoy en mi oficina. ¿Y vos no estabas en el Palacio de Justicia? Hace como media hora, sí. Ah, y ahí te vieron, pues. Ah, ahí te vieron. La pinta. ¿Qué pasa? ¿En serio me decís? Sí, en serio. Ahí te vieron y queríamos hablar contigo y nos dijeron que estaban en el Palacio y te vieron en el ascensor. Ese fue el informe que teníamos. Ahora te llamamos.
Están todos A bichos. la pinta. Súper espiado todo entonces. Y así con la vida. Contale, pues, niño, la información que tenía con Alfredo Núñez. Sí, seguro ya está en conocimiento el señor Sí, Núñez igualmente, claro. pero igual por si acaso siempre es bueno refrescar la memoria. Hay una audiencia en el TAS entre Olimpia y Agustín Ale para el 8 de febrero sobre las sanciones que tiene encima y la indemnización que está pidiendo el jugador de $175,000. Sí, el tema de los procesos en la FIFA, eso está manejando todo el doctor Rafael Benítez. FIFA. Es FIFA, no es... Esto lo manejamos. Núñez, los casos locales. No, yo manejo todo lo que sea la parte judicial que se inician acá en el país. ¿Y qué otro tema salvaste vos ahí asesorándolo? Una manera de decir, Olimpia ya está cumpliendo con quién. A la verdad, no. Ahora mismo no sabría decirte, Arturo. Hombre, pero están pagando, que vos dijiste el tema resuelto, ya no hay a nivel local. Y casi todo se buscó, se está buscando arreglar, pero ahora mismo no tengo datos sobre eso. Tendría que, ahora mismo no tengo, Arturo. Bueno, pero vamos a hablar, gracias. ¿Con quién tenemos que hablar, Alfredo? El tema FIFA hay que hablar con el doctor Rafael Benítez. Con Rafael Benítez. Gracias, Alfredo, muy amable. Dale, Arturo. Gracias, Cuando Alfredo quieras. Núñez, representante legal de Olimpia. Pinturas Corona te da mayor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento, mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Barta, la mejor batería de robas a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna, Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Repelentes base, protección garantizada, mantiene alejados a todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Encontrarlos en sus presentaciones crema, líquido y aerosol. Dale a tu familia la protección que se merece con los repelentes base. En Electroman seguimos de fiesta con la compra mínima de 500.000 guaraníes en productos de la marca Electrolux. Generas cupones para el sorteo de la camioneta Ceres 0 kilómetros además de motos Kenton. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o ingresa a electroman.com.py. Electroman, 15 años mejorando tu calidad de vida. Hace el tour verano, entra a las redes sociales de Erimark y descubrir los lugares hermosos en Paraguay para pasar estas vacaciones. Pero antes, pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Gana cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 kilómetros full. Carga 150.000 guaraníes en combustibles y cargando Supra 95 aditivada. Duplicas tus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000. Seguí los pasos, además de completar y depositar tu cupón físico en las estaciones adheridas para el sorteo final. Esta promo sí que es full. Copetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Soportes Veracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Y está ganando Holanda 1-0 ante Qatar, 32 el primer tiempo, y en el otro partido mismo tiempo, 32, y están igualando 0-0 Ecuador y Senegal. Con esta combinación de resultados, Holanda pasa primera en el grupo y Ecuador en el segundo lugar. Quedan fuera Senegal y de antemano ya se sabía que Qatar no llegaba con ninguna chance. Es que ya está eliminado. Exacto. Juega eliminado, juega por el honor. Así es. Y Senegal, eso es una frustración para ellos. Y sí, porque tiene muy buena base. Tiene jugadores que están en ligas top. Ligas top, y el trámite del partido, Víctor, es una final la que están jugando. Realmente sí. Senegal hasta aquí un poquito más cerca, pero Ecuador está jugando como amerita esta clase de partido. Sí, y mirando la cara de los protagonistas, una tensión, Víctor, que es impresionante lo que se están jugando. No contesta, veo. Sí, obvio. Vamos a decir el nombre ya. El nuevo director del departamento de árbitros. ¿Ya tenés ya vos, comandante? Ya tengo. Está bien. Pitana, sí es. No, es paraguayo, me gusta.
Me gusta a mí también. Sí, el paraguayo me gusta. No, pero ya sabés quién es. ¿Cómo es él? ¿Cómo es? Y es morochón. ¿De dónde es? Y creo que le gusta la pesca. ¿Qué se va? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Yo creo que le gusta la pesca. Creo que hablamos con él. ¿Qué te pasa? ¿Vos te reís de mí o de quién? ¿La puta Dani será? No, que ¿Quién es tu Gustavito físico? te pone la música. ¿Quién es tu físico? Justo a Gustavito le gusta la pesca. ¿Quién es tu físico? Creo que él se va a pescar. Eso, ¿tiene tu físico? El nuevo director del departamento de árbitros, paraguayo. ¿Qué es lo que pone la cara así? Ya está. Ellos saben todo por la información. Oye, ellos saben todo. Dominan la información ellos. Ah, la puta. Hola Arturo, saludos para todos. Sí. Creo que dicen que él. ¿Qué tal, Francisco? Bien. Acá queriendo saber quién es el nuevo director de árbitros. Y va a ser una acertada. A mí me gusta. ¿Te gusta? Sí, mucho. Como su forma de ser distinguido, el hombre que suena. Señor Arturo, ¿cómo anda usted? ¿Cómo? Señor Arturo, ¿cómo anda usted? ¿Quién es? Bien, ando bien. Bien, el mismo. ¿Qué edad Aquino. tiene? Everaquino. Everaquino. ¿Por qué, Piomemi? ¿Qué edad tiene Everaquino? La Y puta. porque deja el... Y tiene que dejar. Ya está en 38, ya tiene. 39. Por ahí tiene. No, 43 Ah, tiene. ahí está ya, ¿viste? Y sí, Y pero... ahora ustedes son la padre de la No, para nada. No, ay, me llama mucho. Ya sabía. No, nunca. Padre de la No criada. sabía. Puta Acabo de enterarme. Vos trajiste la información. No, a mí me dieron. Ahora Ahí está, sí, ahí yo. está. No, es que consulté. Está Ahora bien, puedo decir, me está dijeron. bien. ¿Cómo Ok. lo que ya sabía Raje y Ángel Ortiz? Él es. Qué bueno, sí. Ojalá. Yo creo que sí. Aplauso. ¿No tenés aplauso, Gustavito? Ever aquí. Muy bien. Sí, ¿por qué no le ponen niño? ¿Sí? Suena nombre. Ever aquí es candidato a director del departamento. Ponelo aquí. Queríamos hablar con él, ¿verdad? A lo mejor si no habla porque o no atiende porque está esperando que se lo nombre y después conteste. Totalmente. Ponele, niño. Ese niño. ¿Qué? Qué linda sorpresa. Sí, realmente qué sorpresa. A mí me gusta. Sí. Me gusta que se lo respeta a ver aquí. ¿No? Que ahí está el criterio y después lo que va a venir después. Pero mira que está bien. Está bien. Es fruto de su trabajo, de su gestión. Errores tienen todos los árbitros. Eso es imposible que no Sí, tenga. pero de los últimos tiempos es el más fue el sobrio. que por lo menos 2-3 años estuvo en el, Sí. en el número 1. Así como cuando siempre habían polémicas y Arturo hablaba o hablábamos aquí en la mesa de jerarquías. ¿Era el de mayor jerarquía o es el de mayor jerarquía actualmente? ¿Ya pusiste, niño? No, señor. ¿Por qué, niño, no pone? Estoy buscando fotos, entonces con fotos no. Ah, brillante. Aparte es un árbitro que está pitando hasta este año y es la famosa transición que a Y veces él no cuesta estaba un un poco poco más. lastimado y demás cosas. Sí, Que en su momento estaba. llegó a tener pausa por alguna lesión, paró un poco. Incluso viajó este año a Arabia Saudí a dirigir un partido decisivo, estuvo en varios de Copa Lo Libertadores. programaron de un partido. De la final ahora, Estaba en el bar. exactamente. Que no, tampoco no le queremos preguntar eso. Y fue el árbitro del partido que O sea, cerró si el año. nosotros no le podemos llamar a un árbitro, ¿qué te parece? Es porque nos va a decir cualquier árbitro que no me parece bien. No hay árbitro que te va a decir, no, ¿por qué él? Entonces la pregunta estaría, no sé si entendés. Claro, Van a él. decir todos los árbitros sí. Pero Ever Aquino, che. ¿Y? No, ese es Carlos Maciel. ¿Te acordás, Carlos? No, cuando vos eras director del departamento árbitro Esperana. Nosotros te preguntábamos, ¿qué pasó con este árbitro? ¿Vos que nos respondías? ¿Y qué más? Y eso nos decía Carlos Maciel cuando era. ¡Hala! Pues sabés que hablando con Aquino, creo que se fue, le gustaba la pesca. Porque, viste, como él. Señor Arturo, ¿cómo anda usted? Bien, Ever Aquino, bien. El físico de menos pelo nomás, pero tu estatura tiene Ever Aquino. Dani Cáceres. Sí, alto. A la puta. No tiene pelo de estatura. Sí, tiene ese. La puta que me querés descalificar, Pio Gustavito. La barba lo que no. No, eso es otra cosa. Estamos hablando de la estatura. Pero le preguntarle si es candidato. Preguntarle así se deja el arbitraje. ¿Y qué te va a decir?
Pero estamos hablando de otra cosa totalmente y ahí saliste vos, Arturo, con el tema del departamento de árbitros. ¿De dónde que se fue Elizondo? Gerardo, decirle, dice Arturo Rubín que Elizondo ya no es. Y Robert Harrison no está en el país, creo. Entonces se tiene que tener mucho cuidado con esto. No puede decir, sí, yo salí. Porque este anuncio lo tiene que hacer el APF como corresponde. Pero es una acertada. Creo que compartimos, ¿verdad? Sí. Sorprende porque lo veía todavía arbitrando, pero sorprende. Y lo bueno es que sea un paraguayo, si se termina, pues sí, sorprende. Es el mejor. Me gusta igualmente. Sí, vamos con candidato el mejor. Aparte es claro y es abierto. Ojalá que sigan esa misma línea de apertura, de hablar, de decir. Las veces que ¿dónde estuvo ayer? Dani, ¿dónde se fue? Al pipi room. Ayer estuvo. Venite a completar. No, si te fue a chuparme 2 agua mineral. Por lo menos una le lleva. ¿Para qué me lleva 2? ¿Para quién? Que vos sos su secretario ahora. ¿Por qué no? Sí. Gracias. Claro, eso te iba a decir. ¿Por qué no te encargaba yo del chupado mineral? Sí. A la puta. O sea, ¿cómo nos cuesta con Rodrigo? Ya sabemos quién nos chupa. Trae Rodrigo y ya sabemos dónde va a parar. Espérate, iba a decir algo más. ¿A dónde estuvo ayer Ever Aquino? Ayer. ¿Dónde? Estuvo en una final del torneo de árbitros. Quiere decir que de ahí se pudo haber filtrado. Ayer estuvo, es más, dice, anoche hizo una final en el torneo de árbitros. Dentro del torneo de árbitros. Y ahí se escuchó. Y yo creo que ahí se filtró. Sí. Algún chusma habló. Sí. Y sensible era la información. Los árbitros pues tienen tercer tiempo. Quiero preguntar nomás bien. ¿Y cuál es el fútbol que no tiene tercer tiempo? Y ahí Dani? Pues se puede filtrar. Claro. Víctor es el único que termina el partido y se va. Ever aquí no está para ser un brillante niño. Te felicito, niño. Excelente producción. Pero tiraste 2 veces. Qué raro. Puede ser que Ever Aquino. Árbitro. Y Roberto Torres, el nuevo técnico de Guaireña. Ya dijimos, falta el contrato. La firma del contrato. Pero ya está. Sí. Se duplica, es el Twitter. Empiezan los comentarios de abajo. El hincha es pero hincha. Pero ese es el problema del hincha, Francisco. No le gusta un carajo. Sabemos, no le gusta. Brillante Ever Aquino. Lo mejor para él. Que tengan criterios, que se reúnan, que hablen bien, que tengan uniformidad de criterio. Porque necesitamos una persona comprometida y compenetrada en el fútbol paraguayo. Fue el último árbitro destacado en los premios APF. Y de clásico, lo que más dirigió últimamente. Sí, fue el premiado mejor árbitro del año. Dirigió el partido decisivo entre Olimpia y Nacional, por ejemplo. Hay malas noticias ahora penal para Senegal. Sí. Iba a anotar, ¿cómo me reventaron los perros? Porque yo dije que Uruguay iba a ganar, me fui a la mierda. Y después dije que iba a ganar el otro. De Suiza. Me fui a la mierda. Suiza, Brasil. Que iba a empatarle. Que iba a empatar. Que iba a empatar. Pero, ¿verdad? Le hizo partido. Sí, pero hasta ahí nomás. No, pero de todas las selecciones que vimos a Brasil... 30 minutos. Eso sí, Brasil hizo lo que quiso. Sí, pero en el primer tiempo era parejito. Sí. Parejito venía. Yo vi así mismo también. Sí. Después dije, bueno, en algún momento se va a meter atrás y... Bueno, podía aguantarle. Le compitió a Brasil. Sí, Suiza le compitió. ¿Qué es lo que es penal eso? Sí, es penal. De hincapié contra el jugador de Senegal. Protesta mucho el Ecuador. El 3. Hincapié, que está en la mira de... Chelsea lo juega en quiere el llevar. Bayer Leverkusen. ¿Qué es lo que hizo hincapié? Pasa que no toca la pelota y lo choca. Lo choca el jugador de Senegal. Él dice que es hombro contra hombro, pero en realidad... Lo cruza. Sí, lo cruza, exactamente. A mí por lo menos me parece penal. Siguen reclamando los ecuatorianos y Senegal. Federico Río, él no está viendo Federico, está de paseo. Está mirando. O está de vacaciones Federico Río. No creo. No, ayer vino. ¿Qué pasa? Sí, ya sé que hizo mucho hincapié. Atención Villaliza, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro nuevo local Bonpoleski número 45, estamos Oranía Bonpoleski, casi 24 de junio en Villaliza, en La Plata Empeño, es justo lo que necesitas. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortas césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica, saborizada, lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear.
Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Cambian de mentalidad. Que son así. Si falla se regala Antes de patear, me parece que abre el pie, por cómo patea, abre el pie colocadito. Para mí colocadito. Fuerte al medio seguro. Senegal. Abre el pie colocadito. Por cómo se para. Y le esperó la el autor de 8 que sabe. 33 Pasa de todo, Francisco López, cómo le pega, cómo anda. Y puto ese festejó que La decía forma Víctor. que se paran, man. Hizo una tipo pistola ahí. Lo de Irán. ¿Irán cómo está? Irán tiene con que un ganar, empate. con un empate está adentro. ¿Y cómo está? ¿A las 4? A las 4. Ya sabes esto. Ustedes que son periodistas, ¿quieren saber lo último? Le llamaron a los... No. Acá está todo terrible, el informe que vino. Le sacaron otra vez su Rolls Royce a los jugadores. Sí, el país. No sé, de Arabia. De Arabia. Este 8. No, De entrar bien, no, acá está. Terrible. yo leí que le llamaron, que le estaban amenazando a los familiares. Obreros inmigrantes. Se mezcló todo en Irán. Tiene que ver con obrero inmigrante, con todo. Por ejemplo, en Qatar, si vos no estás de acuerdo políticamente con lo que hace el sheikh se dice, ¿verdad? No jeque. Sheikh, esto. Latigazo. Esto. Si Eso. vos se te escucha, ¿qué vos decís? Vamos a suponer que vota con el trago. Vos no, porque vos no chupás. Vos no tomás nada. No. Vamos a suponer que vos tomás. Sí. Vota con el trago. Y vos escuchás algo acá. Acá en la época de Trump te iba preso. 15 días y te saltaba. Entraba y salía, pero no... Sí, ahí Gustavo Ramírez al Deportivo Cali. Estamos en línea con Gustavo Ramírez, que regresa al fútbol colombiano. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo grande a toda la mesa. ¿Podemos confirmar, sos nuevo jugador del Deportivo Cali, Gustavo? Bueno, prácticamente ya está firmado, falta ahora la revisión médica, ir allá a hacer todo eso y que el club haga oficial, pero prácticamente ya hay un acuerdo firmado. ¿Por cuánto tiempo será el contrato con Deportivo Cali? Por un año, por el momento. Por un año. ¿Y qué pasó en Rosario Central, Gustavo? O sea, fue muy corta tu estadía ahí, ¿sucedió algo, por eso se cortó el vínculo por el camino o era hasta fin de año nada más? No, yo tenía un año más hasta diciembre de 2023, pero lastimosamente el club no estaba atravesando un buen momento, estaban en el tema de elecciones también, entonces había mucha política de por medio y el equipo no estaba la gente apoyando tanto el equipo, entonces hubo cosas que también era difícil para el jugador, para el técnico también, que al final salió por ese mismo motivo y bueno, decidí romper el contrato para buscar una mejor opción. Nos decía Víctor, Gustavo Arturo te habla de tu historia, nos decía Víctor cuando le preguntamos, Sub-20 Pachuca, el mismo vio Sobo, de un largo recorrido en México, el mismo. Sí, Arturo, ¿qué tal? Bien, ¿y vos te nacionalizaste mexicano para no llenar cupo de extranjero, Gustavo? Sí, así mismo, en el 2015 me hicieron los papeles para ya no llenar cupo extranjero en ningún equipo y jugar como mexicano. Para que la gente vaya enriqueciendo la información, Gustavo, ¿por qué aquí no en Paraguay? No, y en realidad nunca hubo una oferta así formal que un equipo me haya ofrecido algo. La única vez que hubo sí un acercamiento oficial fue con Olimpia en el 2017, pero no se pudo concretar después de eso, no hubo nada oficial. ¿El Nino Arrúa te llevó a México? Sí, exactamente, él fue mi técnico en 12 de octubre, yo estaba en la reserva, él me subió en la primera y él fue el que hizo todo el gestión con Hugo Jiménez para que me lleve a Pachuca. ¿Vos sos de Yutí? Sí, exactamente, Arturo. Vos comenzaste tu carrera en el club Coronel Martínez de Yutí, jugaste en el 12 de octubre, ahí el Niño Arrúa, con el empresario Hugo Jiménez, quien lo fichó en forma temporal, y de ahí te fuiste a la Sub-20 en Pachuca cuando tenías 19 años. Sí, así mismo, Arturo. ¿Quiere decir que vos, Gustavo, no debutaste en primera? No, en Paraguay no. Y que tu historia, México, Tolima últimamente,
¿Qué te deja el fútbol, Gustavo? ¿Y qué te gustaría ver? ¿Dónde acá haber jugado? No jugaste en primera en Paraguay. Raro, ¿verdad que es raro? Y tocó así la vida, Arturo, porque uno siempre quiere jugar en su país también, pero por las oportunidades que por ahí se presentó en ese momento tuve que salir y tuve que ir al exterior. Ya llevo casi 15 años fuera del país, pero bueno, uno también aprende muchas cosas estando fuera y te ayuda en lo profesional y en lo personal también. Bueno, yo ya te hice la pregunta, jugaste en el Tolima, ahora el Deportivo Cali, donde varios paraguayos pasaron por el Cali, Gustavo. Tolima también. Sí, la verdad que a los paraguayos se les quiere mucho en Colombia, el trato es muy cálida y bueno, esperemos que nos vaya bien como en Tolima, que la verdad que no jugamos en un año y medio, jugamos 3 finales, nos fue muy bien y esperemos hacer lo mismo ahora. ¿Vos dónde estás, Gustavo? ¿En nuestro país? ¿En tu país? Sí, yo estoy en YouTube, ahora vine a visitar a la familia. No, por eso, no, nada más que la curiosidad para invitarte acá. Y repito, y con esto yo no quiero acaparar esta entrevista diciéndote que es raro. Jugaste en el 12, te llevó al Nino, no jugaste en primera, y después ya hiciste una larga carrera en el exterior entre México y Colombia, que es donde más jugaste. Sí, así mismo, Arturo. Bueno, un segundo, por favor, quien agrega más con Gustavo Ramírez. Sí, Gustavo, lo de Deportivo Cali, ¿cómo se dio? ¿Directamente contactaron contigo los directivos a través de representantes? Porque también hay que decir que hiciste muy buena campaña en Tolima cuando estuviste el año pasado. Sí, la verdad que me llamó Jorge Luis Pinto, que es el técnico. Me llamó directamente y empezamos a negociar. Bueno, mi idea al principio sí era regresar a Tolima, pero justo esta semana falleció el presidente y fue un golpe muy duro porque él maneja todo ahí. Es como que todos los trabajadores, los jugadores, todo el mundo está pendiente de él. Y falleció y la verdad que no se pudo avanzar y en eso apareció Cali y avanzamos rápido y ayer firmamos los papeles. Ahora falta la revisión médica, ojalá que salga todo bien y ya luego ir para allá. ¿Cuándo viajas? ¿Cuándo te dijeron que tenés que ir? Bueno, el torneo empieza en enero. Ahora están definiendo si me tengo que ir a presentar o directamente en enero. Todavía no me dijeron, pero estos días seguro ya me definen. Perfecto, Gustavo, que sea con éxitos este nuevo paso en tu carrera. Gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes, muchas gracias y que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gustavo Ramírez, nuevo jugador del Deportivo Cali. Pero verdad que es raro. Sí. Porque se fue a la Sub-19 a Pachuca. Sí. Lo llevó el Nino Arrúa. Y todo el empresario Gustavo Jiménez. Los fines de semana, reporte de goles de él en México. Siempre. Sí, México, siempre. Y fue figura en Tolima en el... ¿Y vos lo viste igual? No, era por eso reporte sí, pero vos solés ver fútbol solo, mexicano. Por eso te pregunto. Solo en los goles de fines de semana. En los reportes de goles paraguayos que siempre hace Gerardo. Allí. ¿Y vos lo viste Elvio? Sí, solo en eso. ¿Qué? Que jugó con Moya, me olvidé de eso. Ese detalle. Jugó con Moya, el que viene ahora a Guaraní. Ahora Gustavito un poquito... ¿Y por qué no le llamó un poquito al terminar la entrevista? Una pregunta sobre Moya. Sí, pero no te vas a decir Moya juega mal, compañero. Tiene razón. Sí. Pero va a preguntar con Moya, su compañero. Cierto. Gracias. ¿Qué? No, que sale al aire lo que él dice, por eso no quiso intervenir en la entrevista. Porque si no iba a salir encima del entrevistado lo que él habla. Gustavito. O sea, en Twitter en realidad. Claro, ahí le vamos a hacer la consulta. Preguntarle pues, vamos a preguntarle hay que le pregunte Vito sobre Moya. Gustavo, simplemente una pregunta que ahora nos percatamos. Vos jugaste con Moya, el zaguero central en Tolima, ¿verdad? Moya viene ahora a Guaraní para esta temporada. Sí, ayer hablamos justo, vi la noticia que iba a venir y le envié un mensaje. La verdad que es un gran central, un central aguerrido, tiempista, bueno, la verdad que es un central garantizado el que está trayendo Guaraní, entonces seguramente ustedes van a ver el juego. Lo que sí que el torneo pasado él sufrió una lesión que estuvo 4 o 5 meses parado, tiene que agarrar ritmo ahora y seguramente le va a ir muy bien. ¿Te acordás qué lesión era, Gustavo? Creo que al principio de pubalgia, la verdad que no estoy
Exactamente no te puedo decir, pero algo así estaban diciendo entre los compañeros en ese momento. Lo último que te pregunto, ¿qué te consultó él en esa conversación que tuvieron? ¿Algún detalle, alguna referencia o algo por el estilo? ¿Sobre Guaraní o sobre el país? Sí, me preguntó sobre Guaraní. Yo no conozco tanto la verdad Guaraní, pero tengo ahí al representante mío que conoce. Yo pregunté qué tal y me dijo que estaba bien, las instalaciones, todo eso. Y el tema de vivienda también, dónde estaba la zona bien para vivir y todo eso. Entonces ahí hablamos y también me puse a disposición de él por cualquier cosa que necesite acá. Ahora sí, muchísimas gracias una vez más, Gustavo. Dale, amigo, un abrazo. Ahí pasaba Gustavo Ramírez con el complemento. Moya fue su compañero en Deportes Tolima el año pasado. Moya va a jugar en Guaraní. Mili Empeño, venta de arreglos, Goya, Sur y Plata, Peña Mejor Cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Salud Protegida, su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Azul y Fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha 3 días de mega descuentos en Punto Farma. Mañana, el jueves y el viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 485 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿Ya probaste el sorteo hoy? Ingresás lo del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos bonos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio y con la mejor atención, anda a Rapidoc, porque en Rapidoc podés vacunarte gratuitamente en los vacunatorios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc, clínicas médicas. Porque sacó Mendoza, Jorge Mendoza la despedida. Un agradecimiento al Club Guaraní. Dice, muchas gracias Club Guaraní, a pesar del año tan duro que pasamos, defender tus colores siempre es algo único. Que este año tan difícil sirva de aprendizaje para el 2023 y que este sea mucho mejor para el club y para los hinchas aurinegros. Perdón al hincha si en algo les he fallado, pero me voy tranquilo porque dejé la vida en cada partido. Los voy a extrañar mucho, tanto a los que me alentaron y a los que me putearon todo el año, dice. Muchos éxitos, Club Guaraní, hasta pronto, Jorge Mendoza. Bueno, y... va a ir a Guaireña, ¿no? ¿Dónde era? Luqueño. A Luqueño. A Luqueño. Ganale a la feria de las inflamaciones y el dolor con Etidol. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Comisipar ofrece a sus socios el crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa del 10,9% hasta 60 meses de plazo. Seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o seguirnos en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. ¿Sabes lo que significa vivir más despierto? Es cuando te levantas en la suavidad y calidad de un somier super espuma. Comprobalo vos mismo comprando tu somier con 35% de descuento en los productos Titanium, Renovate, Imperial o Sublime. Escribinos al 0974-2020-25. Super espuma, viví más despierto. Llego a recuperar la Z-Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z-Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con otros asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta la calidad del mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. En el marco de la lucha mundial contra el SIDA, Preservativos Control, en alianza con la Fundación Vencer, nos invitan a liberarnos de los prejuicios y ser creadores de un mundo más justo para todos. Hasta el 18 de diciembre, comprando productos Control, estás apoyando a la Fundación Vencer. Control, love is you are. Acá ya se están destruyendo. Rodrigo, el agua mineral entre ellos. Él ya tiene su padrino, él le trae el agua. La bancada. La bancada, acá está. Y ese es el mismo tabino toma. Sí, en tu oficina no hay ninguna. No hay más corazón que entre Fito, Eli, ahora que sabemos quién le trae Eli, se desaparece todo ya.
acá por el agua. ¿Cómo están los resultados, Víctor? Antes de tomar agua. Entre tiempo de los partidos, Holanda 1, Qatar 0 y Senegal 1, Ecuador 0. ¿Sabes lo que siento mucho por Uruguay? Se va, veo. Y Está tiene obligado la a última ganar. oportunidad Tiene que hacer lo que hasta ahora no hizo, ganar. ante Ghana. Encima los ganeses le tienen hambre a los No, uruguayos claro, en el 2010. en 2010 Así que van a quedó jugar la- a muerte el quedó partido. la El viernes. revancha. juego. Sí. Lo pueden eliminar. Ah, está relatando. Ah, ok. ¿Y qué me dicen de Ecuador, muchachos? ¿Cómo se entusiasmó su público? Nosotros mismos nos entusiasmamos con Ecuador después de aquel triunfo y el empate y ahora está quedando fuera. ¿Quién? Ecuador está quedando fuera con el resultado. Yo no sé si le metió mucha presión al Faro o Senegal es mejor. Para mí Porque son muy parecidos los en la expresión del técnico fue que pudieron haber ganado los dos partidos. Sí. Eso lo dijo públicamente. Y Van Gaal lo dijo inclusive. Que mereció ganar Ecuador aquel día. Los dos partidos. Lo único que le dijo, estamos más afuera que adentro, le dijo a los jugadores, diciéndonos no haya desidia, que no se crean que ya está. Eso yo entiendo. Eran otra manera, es lo que le decía Pelé a su compañero, pero de otra manera. Porque se creían que Santos... ¿Qué cosa? No, te estoy atendiendo, Arturo. ¿Qué le decía Pelé? Yo pensé que era selección brasileña, pero Santos. No. Primero fue Santos. Y te voy a aclarar algo, y voy a confesar. Es probable que sea la propia selección. Porque a mí cuando no me dijeron Santos, y es correcto lo que dice Dani, puede ser que sea la propia selección brasileña. ¿Qué le dijo, Arturo? Y él arengaba. Acá está el técnico. Sí. Por ejemplo, dame los 5 técnicos del Penta. Dame los 5 técnicos del Penta. Y solo Escolari y Parreira. ¿Por qué? Porque en Brasil los técnicos pasaban a un plano secundario. En la Argentina es distinto. Cuando fue campeón en Argentina, Bilardo. Cuando fue en el 78, Menotti. Tiene otro tipo de resonancia en la Argentina. Sí. Hablamos de... Hay escuelas inclusive. No, ese es finalista de lo que digo que en la Argentina, cuando es campeón, el técnico es laureado. Menotti, Bilardo. Después esa escuela de fútbol, uno más reservado como Bilardo y el otro más ofensivo como Menotti. Entonces discutían escuelas de fútbol con los dos campeones. En Brasil, el jugador de fútbol pasa a ser más figura que el técnico. Es que el técnico... Muy buen detalle, Arturo. Ahora que vos decís... No, ahora que vos decís, porque en Brasil... En Brasil las figuras son Ronaldo, todo. En Argentina no, es Bilardo. En Netflix ahora cuando Bilardo le entrega la capitanía a Maradona y le dice Maradona qué va a decir Pasarela, y te dice a vos no te importa lo que va a decir Pasarela, yo soy el que te nombra, y después Pasarela no le habló a Maradona. Ahí el técnico tiene otra connotación. Sí. En Brasil, cuando vos preguntás los 5 títulos campeones, ¿qué es eso? Te dice el brasileño. Ellos se acuerdan de los jugadores más que del técnico. Y entonces Pelé tenía una frase, que es cierto lo que... ¿Oirá la leca? No, viene. ¿Oirá la leca? No, pero viene al caso. caso. Lo que hacía Cayetano me contó Rogelio. Y yo le dije, esa herramienta ahora, y ya quedamos. Porque yo entendí el mensaje, pero yo no sé si Pelé, ¿por qué lo hacía? Si era una manera de estímulo para que el jugador sepa pisar la cancha en Brasil. Lo que tiene razón Dani, decía esto de Pelé, cuando agregaba, ¿fue en el Santos o fue en la propia selección brasileña? ¿Qué le decía a Francisco López? No sé, quiero saber. Vamos a ver, Pelé. Luis Felipe, Parreira, Zagallo. Viste, Arturo, los suplentes de Brasil son todos de élite y los de Argentina, no dice Oscar Ullón. Y tiene razón. Ayer sale... O sea, los argentinos son buenos jugadores, pero los de Brasil son jugadores top prácticamente. Sale Rafinha y Paquetá, entran... Hasta ahora se lo ve más, no como técnico de Huracán, que lo llevó a la selección brasileña, argentina. Porque vos decís, ¿y por qué fue Menotti técnico de...? ¿Qué hizo él? Te va a decir que Menotti fue campeón con Huracán en el año 1973, 74, fíjate. Salvo que esté equivocado, ya no, es más grande. No, y nació el mote de ahí, ¿verdad? Ahí nació. Equipazo de Huracán. Bueno, y fue campeón. 73. Entonces en el ojo le di el año. En el ojo le di, 73. ¿Qué es lo que pasa? Y hiciste 74 por las dudas, le metiste. No me acuerdo, en 73, 74 salta Huracán y él era un desconocido. Y se consagra con Huracán.
y ganan un gran respeto por su fútbol. Después viene Velorio, que ya sabemos, Vilaro de Subeldía y toda esa línea de Estudiantes de La Plata, que vos jugaste ahí, Madero, Cacho Malvernal, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Por dónde me quedé? Houseman, Brindisi de Huracán, que fueron pupilos de Menotti. Vos sos técnico brasileño, Sí, ¿verdad? sí. Yo soy Pelé. Yo soy. Mario Lobo Zábalo. No, yo no te voy a decir al técnico, que lo único que decía Pelé, probablemente sin decirle al técnico lo que le voy a decir. Tenían toda la autoridad para hacer lo que quieran. No sé si es Santos o es Pelé. Pero Pelé le decía, ¿cómo se dice muchacho en portugués? Garotos. Garotos. Garotinho, ¿no? Garotinho más chico. Cara. Gente. Colegas. Gente se suele decir. O sea, como Vos sos fronterizo, ¿cómo le decís? Gente suele decir. Entonces, él está acá. Yo soy Pelé. ¿Vos quién sos? Bueno, de la época, los goles él tuvo en todo ¿cuántos mundiales tuvo? Y él le decía. Pelé fue campeón en 3, 58, 62 y 70. ¿Vos quién sos? Garrincha. Regaliño. Garrincha, Didi, Babá, Pelé y Zagal. Pero todavía no era así, porque ese fue el primer título obtenido. Sí. Seguramente lo que dijo fue cuando ya estaba él como jugador maduro y la selección ganando varios. 1970. En el 70 puede ser. Ahí puede ser. Porque había que destrozarle a Brasil. Y él sabía. ¿Vos no sabés lo que dice Pelé? No. ¿Vos? Tampoco. ¿Vos? No. ¿Cómo decía? Ese cara sobre, ¿cómo decía? Gente puede ser cuando se refiere a varias personas. Él le decía gente a sus compañeros. Y se dice en portugués. No, pero no es gente, él le dice a los muchachos. Gente a sus compañeros. Colegas. Capé tampoco le va a decir. Escuchame, Capé. No. Acá de Capé. Acá de Capé. Lomita, Upeaje. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevos. O para cada problema hay una solución: impermeabilizá, sellar, repará y protege. Asesorate al 289-6000. Encontrá los productos Sica Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Ocibellala 1751, Casico Villeco. Llámanos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. ¿Dónde está Horacio Elizondo, niño? Miami. ¿Qatar? Buenos Aires. Qatar. ¿Qué está haciendo? ¿Qué función cumple? Te digo, todo en Observador. No, la puta. Controlador de árbitro. No me puedo yo rajar ya. No, ¿sabes a dónde nos vamos nosotros? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y ustedes no son panelistas? ¿Qué está ahora, haciendo? Está haciendo curso. Aplazado. Trabajando para Comebol. Aplazado. ¿Y para FIFA entonces? Aplazado. No. ¿Y ustedes de paseo, de vacaciones? No, ustedes no. ¿Invitado? No. Está comentando. Brillante. Comentarista. Horacio, hola señor. No le voy a decir quién envía. Es un Federico Río cualquiera, hola, entonces. Es Cesarito. Recién, no, es Cesarito. No, Cesarito tú no vas a ver. Cesarito está en otra cosa. Cesarito Reo. Cesarito. César. No, Cesarito. Dice así: recién conversé con Horacio Elizondo. ¿Qué nivel? ¿Qué pasa? ¿Qué nivel que tenés? Tu celular, ¿qué nivel que tiene tu celular? Sí, ¿verdad? Ese celular, sí. Si hablara, está en Qatar de comentarista. Está de comentarista en Qatar. Tiene una charla pendiente con los directivos de la APF luego del Mundial. Yo le conozco ya todo arquitecto. Sí, respetando siempre la información que dieron con respecto a Veracruz. Yo le conozco ya todo Nosotros arquitecto. te digo a vos. ¿Cómo el arquitecto? Yo le conozco ya todo arquitecto. Sí, el arquitecto. Sí, por eso te digo. ¿Entendí, Angelito? Ey, vamos, Angelito. Sí, yo te dije. Sí, por eso te Entendí. digo. Yo le conozco ya todo Ya arquitecto. entendí, Angelito. Y después se plaga y dice, cuando se enoja. Yo sí. Yo digo. ¿Quién te dijo eso? Y la información que tengo. Angelito. Escuché yo, pero no puedo decir. No vaya a decir vos, yo voy a decir. Horacio Elizondo tiene una charla pendiente con los directivos de la APF. Pero para cuando mi gusto, vuelva se va. ¿Y vos? Sí, se va. ¿Y vos? Se va. Sí, se va. Se va así mismo y se va. Y entonces, ¿en dónde es comentarista? Vamos, ¿en qué medio? Y
El medio ya sabemos. que inclusive hace el papel de actor. Sí. ¿En dónde? ¿Qué medio veo? En Telemundo. Brillante, niño, en Telemundo. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Ucebellaram, el 751 Casico Vicheco, llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casico, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye la Costa SRL. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención en ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tenorio, Elizondo, nos vamos a Qatar. El equipo mundialista de Telemundo ya está listo para Qatar. Y sale el... Tenorio, Elizondo, nos vamos. Y ahí está, esa es la publicidad que sale y sale gritando. Telemundo es la mayor cadena de habla hispana en los Estados Unidos. Como principal figura. De Telemundo no estaba la telenovela Dos Mujeres y un Camino. Esa creo que es de Televisa. Televisa, pero Dos Mujeres y un Camino. Que vos sos calentón, te enamoraste de la morocha. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Qué es lo que te pasa a vos, la revista? Él está caliente por la morocha. Ahora ya habla. Tania dice. Así mira. Y dejaba escapar unas lágrimas. Vive ahí está. Dos mujeres, un camino. Dos mujeres. Y es que hablaba, ese que yo me voy, hola, ¿cómo te va? ¿Qué hace tanto tiempo que Erika Estrada. Pero él no, hola, soy Erika Estrada. Ese hablaba apenas. Hablaba sí. Tex-Mex. Pero hablaba así, hola, ¿cómo estás? Sí. El mismo. Con tu tarjeta de crédito de Visión Banco tenés 18 cuotas sin intereses en todas las aerolíneas y agencias de viajes del país para que puedas disfrutar de tus vacaciones sin preocupaciones. Solicita al 021-414-3000 Visión Banco, más digitales, más humanos. Betty la Fea es de Telemundo. ¿Y la novela? La novela. La serie. Betty la Fea es de ahí. Que esa varias intérpretes tuvo. Varias reversiones, sí, pero sí, Betty la Fea, la que llegó aquí y rompió todo. Arrancó con Colombia propiamente, después va a Telemundo. Lullerito Rego, dice. Cesarito Pasión de Gavilán, de la Reina del Sur, varios. Tus botellas vacías de Fortina ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortina, ayudas a reciclar y juntos cuidamos el medio ambiente de masa. Ahorras 1000 guaraníes con... Me enteré algo que no lo tenía, no sabía. Nomás ya miran así. El lado A, lado B. Entonces, el cassette también tenía el lado A y el lado B. Y después viene el CD. Y ahí se lanza el CD. Por eso se llama CD. Brillante. Yo no sabía. Y no sabía también. No. Me enteré hace poco. No, pero CD es CD, sí, CD. Claro, era A, B y como sigue el orden alfabético es un tema. Era el tema que presentaba. No es así. No sé. ¿Por qué Pio le revienta la... Ahí está, bueno, listo. Y compas, bueno, pero decía que por eso buscaron una palabra que sea C y D. Tus electrodomésticos deben ser Jam, una marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Tus botellas vacías de Fortina ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortina, ayudas a reciclar, así juntos cuidamos el medio ambiente con Fortín. Retornar la buena onda. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con servicios básicos en portacalles principales empedradas, vistas panorámicas con cuotas accesibles, salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contactanos al 443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno, remite más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Magno, remite más en su obra.
Para la pre-Laster Office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferida y se pone a tono con una novedosa presentación. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Habrían propuesto el nombre de Ever Aquino como candidato al departamento de árbitro. Consultado, Ever Aquino dijo, su intención es seguir pitando 2 años más, hasta los 45 años. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes, estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados en Choriqueso Shorty, que tus encuentros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Shorty. Disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Shorty con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bancop es un banco que no para que vos no pares, y por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción, donde puedes acceder a todos nuestros productos y servicios. Te esperamos en Ucibellala y Bartolomé, Las Casas, de 8:30 a 14 horas. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. La Agrícola Serie Seguros Generales, seriedad en seguros. Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues chupé Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En MC Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguiros en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con su modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie, caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferente técnica de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Y este mes aprovecha 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses en todos los tratamientos. Para más información, llámanos al 0971-108-422. Hair Recovery. Con la billetera Virú del BNF tienes un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebellala, Casi, Arraídos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morgue, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocadillos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. 13-19, no, está bien. Toda la producción es buena. Pusimos en el Twitter que aquí no es candidato. Ahora aquí no responde. Yo quiero seguir 2 años más. Ahora dice de Dani Cáceres, pero un ratito dice Dani. ¿Qué pasa si ya mejoran tu salario, ya tenés esta plata? El cargo, la libertad todo eso. Y que la APF está en la inminente necesidad de contar con un nuevo... Claro, así mismo. Con Apostala viví todos los partidos de la Copa del Mundo Qatar 2022. Ingresa a www.aposta.la, Apostala, y apostá por cualquier partido de la Copa del Mundo. Y ya estás participando por el sorteo de una TV de 50 pulgadas todos los días. Consulta bases y condiciones en www.aposta.la y prepárate para levantar la Copa. Apostala, ganarlo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000, ingresa a cmsp.org.py y entérate de todos los beneficios Caja Mutual.
Los martes en Farmacia Catedral ahorrás con Sudameris Bank, con descuentos de hasta el 40% en todas las categorías, con todas tus tarjetas del Banco Sudameris. En todas las sucursales, llámanos al 627-7000, escribinos al 0985-689-701, ingresá a farmaciacatedral.com.y. En Farmacias Catedral, desde 1905 amamos cuidarte. Bueno, ahora tenemos uno acá que nos mandó Gerardo y el arquitecto. Entonces dice así: le ofrecerían el cargo del departamento Ávilo. Sin embargo, aquí no tiene intenciones de seguir 2 años más. Perfecto. Ahora ya está. Es posible que le hayan dicho, después de lo que haya dicho el árbitro, que pasen de largo, o a lo mejor lo ofrecen. O a lo mejor después va a decir, igual aquí nadie me dijo nada, porque ya se conoce su respuesta. El Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas de aprendizaje que permitan a los alumnos retener información mediante conocimientos sensoriales en aulas temáticas. Ingresa a ibero.edu.y. Seguinos en redes sociales. Colegio Iberoamericano, potenciando su genialidad. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. En Tupi, como en cada año, realiza su promo Rompimos Todo con el sorteo de una fabulosa camioneta Force F-150 0 km y más de 100 espectaculares premios. Por tus compras hasta el 31 de enero ya estás participando. Te esperamos en Boyenes Gira Músicos del Chaco, o hace tus compras en el call center 519-9000. Ingresa a tupi.com.y. La gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarás en los mejores lubricentros del país. Acordados a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. ¿Qué tenemos para premiar a la audiencia? Del Agro Shopping, la canasta con las frutas y verduras del Agro Shopping, 618-4700. En algún instante vamos a ir ahora con Alberto Quise. ¿Tenés el teléfono, Alberto Quise? Llamale, por favor, vamos a ir. Pedido ya y después tenemos lo del niño. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633. Ingresá a avemaiflores.com. Regala Avemaiflores. La pidas ahora. Ponete Prudence y dale. Júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta. Ponete Prudence y dale. Preservativos. Prudence, más placer para todos. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hacé tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Kenton está de Black Friday por todo noviembre. Con la compra de tu moto Kenton te llevas tanque lleno de regalo. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino. Participa en sorteos semanales de fabulosos premios como kits de asado, TVs, equipos de sonido, botellas de vino y mucho más. Envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 44405 y listo. Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino. En Shell cargas la mejor calidad, naftas a 300 guaraníes menos por litro. Aprovecha y llena tu tanque con Shell Fórmula Super regular o Shell V-Power Nafta 300 guaraníes menos. Shell, el emblema preferido por todos los paraguayos. ¿Cómo te va, Alberto Quise? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Un saludo a la audiencia. Feliz de estar con ustedes. Bueno, ¿dónde encontrar cena a mitad de precio? Pedido Ya te invita a que te des tu gusto entre semana con cena con 50% de local en varios locales. A ver, y lo contanos, Carlos. Alberto, perdón. Arturo, de lunes a viernes a partir de las 18 horas, todas las personas que quieran cenar con el bolsillo económico que tenemos que tener a esta altura del año, lo pueden hacer a mitad de precio. Más de 100 locales adheridos en la aplicación de Pedidos Ya. Lomitos, hamburguesas, pizzas, sushi, empanadas, o sea, lo que quieran, realmente pueden probar Pedidos Ya. Tenemos una promoción que va a durar todo noviembre y diciembre, a mitad de precio, sus platos favoritos. ¿Anuncia vos los locales, Alberto? Sí, pueden pedir en Burme, Lomilitos, Lomilandia, Pizza Hut, Burger King. Hay muchísimos locales, Tu Sushi, Sushi Pop. La verdad que hay muchas opciones. Es sumamente fácil para los que no conocen todavía. Es cuestión de bajar la aplicación desde la tienda de aplicaciones de su teléfono favorito. Buscan Pedidos Ya, es la única aplicación que van a encontrar. La descargan, ponen sus datos personales, su dirección y pueden pedir pagar con tarjeta de crédito, débito o contraentrega
en efectivo. Así que no hay excusa, de repente uno llega cansado de la oficina, del trabajo, de la facultad, de jugar un partido con los muchachos y no tiene nada en la cocina. Bueno, ya saben, en menos de 30 minutos con pedidos ya tienen la opción de comer a mitad de precio. Lunes a viernes 18 a 23. Sí, así mismo, Arturo. Bueno, ¿y qué más quería agregar, Alberto, con relación a pedidos ya y esto que hay que aprovechar con el descuento que estás mencionando del 50%? Sí, decirles que si por ahí tienen hambre ahora mismo, pueden aprovechar la promoción de los almuerzos, que tenemos también una gran variedad de almuerzos a 19.500 guaraníes con envío gratis, así que de repente están en la oficina, por ejemplo Arturo ahí en la mesa puede echar para los muchachos un poco de sushi, empanada, hamburguesas, también platos a 19.500, lo puede hacer sin problema de la aplicación. Se ríe, Dito, ya la atrevidito cuando dijiste, Arturo, que así son los perdón. Gracias, Alberto. Ahora el almuerzo de 11 a 14 y justo termina el programa a los 14. ¿Me entendiste, Alberto? ¿Verdad? Justo está terminando el programa. Justito. No tenés la culpa vos, Arturo. Alberto, gracias. Pedido ya. Muchísimas gracias, Alberto. Saludos a la familia. Abrazo, Arturo. Saludos a la audiencia. Alberto Quise. Pedido ya. ASESMED te invita a conocer su nuevo servicio de atención domiciliaria en alianza con Encare. Podrás acceder a la mejor atención médica multidisciplinaria, profesional, un completo equipamiento de alto estándar y acompañamiento familiar en tu hogar. Comunicate al 288-7000 o seguinos en redes sociales como @ASESMEDPY. Cuidamos de vos y tu familia ASESMED toda la vida. Flow tiene Tigo Sport App y mucho más para darte. Conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. En este mundial, con NGO viajas, gane quien gane. Comprando productos de las marcas de NGO puedes ganar un viaje para conocer el país ganador del mundial. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en ngosaika.com.py. Ya estás participando. Entérate más en redes sociales. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. Cuando se trata de hacer pizzas o pastas, yo elijo Frutica. Lo mejor para acompañar tus platos es lo nuestro, es natural. Frutica. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. Animate a soñar, pedí CNT, che por emoy. Mucha atención con esta locura que nos trae Bristol, comprando cualquier televisor. Atención, cualquier televisor. Si Brasil o Argentina sale campeón del mundial, tu TV te sale gratis. Además, con los mejores precios y participas de la promo, 1.000 millones en premios. Anda ahora mismo a comprar tu televisor. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Habilitamos las líneas, Gustavito, 618-4700, el sorteo del Agro Shopping. Serán 20 llamadas, el sorteo correspondiente, 618-4700. En Joseph Barber contamos un espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte de barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Gol de Ecuador, Víctor. Así es, gol de Ecuador. 67 minutos de partido y con esto clasifica Ecuador. Altera el panorama del grupo porque estaba clasificando Senegal. En un rato vamos a confirmar el autor del gol. Porque se dio ahora. Moisés Caicedo, me Y hay que ver la posición también. Pelota quieta, cuidado con el bar. Hay que ver Vamos a confirmar. Bueno. En el otro partido se acaba de anular un gol, era el tercero de Holanda. Holanda está para ser primera, 2-0 se mantiene el partido. En un rato confirmaremos si es válido. Sí, Moisés Caicedo. No le hacemos esperar mucho a los oyentes, es Caicedo. Bueno, Caicedo allí, uno de los talentos Caicedo. Es como decir Kim también en Corea. 2000 de Caicedo. Hola, buenas tardes. Hola, señor, ¿su nombre? Está allí, su retorno. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Guillermo Cáceres. Guillermo, últimos 3, Guillermo. 854, niño. Correcto, señor, anotado. Siguiente, hola. Hola, sí, señor, ¿su nombre? Cristian de la Cruz. Cristian, últimos 3, Cristian. 237. Anotado. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrir la tecnología móvil para que el motor dure más y movimiento iMóvil. Más oyentes, hola. Hola, sí, David Galloso, 824. Despacito, porque está lento Pancho al anotar. David Galloso, últimos 3. 824. Pasa que nota Pancho, entonces está medio lento. Hola. Hola. Sí, señor, su nombre. Luis Gómez, 358. 358, correcto, Luis, anotado. Siguiente, hola. Hola, Presi. Señor, su nombre, ¿cómo estás? Ricardo Barrio, 657. Anotado, Ricardo. Con Coca-Cola puedes coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código que vas a encontrar bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar de 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Más oyentes, hola.
Hola, Señor. Vicente González, señor. Vicente, últimos 3, No. Vicente. 244. 244, correcto, Vicente. Siguiente oyente, sorteo del Agro Shopping. Hola. Señor, ¿tu nombre? Miguel Sanabria, 468. A ver, repetime. Miguel Sanabria, 468. 468, correcto, Miguel, 468. Luis. Hay gol de, antes de Luis, gol de Senegal, Koulibaly, 2-1, 69 minutos de partido. Más oyentes, hola. Ramón Cañete, 620. 620, ¿verdad? 620. Correcto, Ramón. Luis. Te invitamos a conocer Renault Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios listos para cumplir con cualquier desafío. Desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Renault Carry. Hola, buenas tardes. Hola, señor, ¿su nombre? Hipólito Osorio. Hipólito, últimos 3, Hipólito. 926. 926, correcto, Hipólito, anotado. Siguiente, hola. 618, 4700, hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Marco Chaparro. Marco, últimos 3. 516 niños. 516, anotado. Pinturas Corona te da mayor rendimiento, mayor protección, máximo corrimiento y mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad de garantía de 12 a 18 meses. Barta, un Golden Media Cancha. Hola. Hola, Jorge. Señor, ¿su nombre? Gustavo Acuña. Gustavo, últimos 3. 686. 686, correcto, Gustavo, anotado. Siguiente, hola. Señor, ¿tu nombre? Ricardo. Ricardo, repetime. Ricardo Conrad, 416. 416, correcto, señor, anotado. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha tenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 437.000 Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Hola, buenas tardes. 618 4700, hola. Sorteo del Agro Shopping, hola. Hola. Sí, ¿tu nombre? Miller Miltos. Repetime, por favor. Miller Miltos. Miller. Milner. Milner, Milner, ahí está. Miltos, últimos 3, Milner. 765. 765, correcto, Milner, estás anotado. Siguiente, hola. Hola. Sí, ¿su nombre? Cristian Díaz. Repetime, por favor. Cristian Luis Díaz. Ahora sí, Cristian. 891. 891, correcto, señor, anotado. Insecticidas Knockout con alto poder residual tóxico para personas y animales de sangre caliente. En sus presentaciones mata todo. Voladores y rastreros Knockout con el sello y garantía de base. Viaja, gane quien gane comprando productos de NGO en Electroban. Generas cupones electrónicos para el sorteo de un viaje para 2 personas al país ganador del mundial. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Pablo Legal, 859. Anotado. Siguiente, hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Ariel Campuzano. Últimos 3, Ariel. 741. 741, anotado, Luis. Hace el tour verano PY, entrar a las redes sociales de Erimark y descubrir los lugares hermosos para pasar estas ansiadas vacaciones. Pero antes, pasa por Erimar y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Y Erimark es lo que la fábrica no te dio. 618 4700, el sorteo del Agro Shopping, hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Javier Peralta, 042. Javier 042, correcto, anotado. Siguiente, hola. Niño. Señor, ¿su nombre? Ricardo Villalba. Últimos 3, Ricardo. 555. Anotado.
Ganás 100 de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 km full. Cargas 150.000 guaraníes en combustibles y cargando Supra 95 aditivada. Duplicas tus chances, envía un WhatsApp al 0992-606-000, seguí los pasos. Y además de completar y depositar tu cupón físico en las estaciones adheridas para el gran sorteo. Esta promo sí que es full Copetrol. ¡Vamos! Todos y cerramos. Hola. Hola. Señor, su nombre. Denis Agüero. Denis Agüero. Últimos 3, Denis. 741. 741. Y llamada 20 a continuación. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, su nombre. Sí, Nicolás Acuña. Nicolás. Últimos 3, Nicolás. 070. 070. Correcto, Nicolás. Anotado están los 20. Anotados, Luis, y luego hacemos el sorteo. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zapotlán de Paracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Atención, Villaliza desde La Plata Empeño, anunciamos la apertura de nuestro nuevo local, Monpoleski número 45, estamos sobre Monpoleski, casi 24 de junio en Villaliza, La Plata Empeño, justo lo que necesitas. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto, más producción. Conocer los motocultores Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Atención, ganador o ganadora, el numerito, Dani. Niño, después de mucho dar vuelta a los numeritos, sí. la tómbola, el número 14, niño. El número 14, atención, ganador o ganadora, es ganador Cristian Ruiz Díaz, 891. Cristian Ruiz Díaz, ahora te esperamos por el edificio Telefuturo Monumental, aquí en O'Higgins. Hoy tiene que venir. Aquí en Andrade, si ya están porque aquí. son productos frescos. Ahora, Cristian Ruiz Díaz. Mili Empeño, venta, arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAS. Filiales en Lambaré, Capetá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Cabo Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede central, España 330, San Lorenzo, Unisal. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gijal, teléfono 319-0000 con Salud Protegida y disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol, Álamos, porque si es Vines, Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, neumático con la mejor relación precio-calidad. Bueno, sigue ganando Víctor. Y gana Senegal 2-1, 77 ya de partido. Con esto queda fuera Ecuador. Y en el otro partido Holanda 2-0 arriba, primera en el grupo. Y Senegal segunda. Sí, y Senegal queda segundo, claro. Recién Ecuador tuvo una chance, remate al medio, estuvo atento Mendy. Va a seguir intentando Ecuador, pero se le va agotando el tiempo. Aprovecha los 3 días de mega descuentos en Punto Farma. Mañana, el jueves y el viernes vas a tener hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 485 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Ya probaste suerte hoy, ingresa a Slots del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganas seguro, te registras automáticamente y tenés 200.000 guaraníes de regalos bonos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio con la mejor atención, anda a Rapidoc, porque puedes hacerte estudios de rayos X a 85.000 guaraníes por posición, ecografías a 150.000 guaraníes y electrocardiogramas sin informes a 85.000 guaraníes. Comunicate al WhatsApp 09021-729-3030, 021-729-3030, Rapidoc Clínicas Médicas. ¿El primer mundial dónde se jugó? En Uruguay, 1930. ¿Cómo salió Estados Unidos-Paraguay? No. No, ni una posibilidad. ¿Cómo terminó el partido Estados Unidos-Paraguay en 1930, Víctor Villalba? No. Ganó Estados Unidos 1-0. Ganala al dolor con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos.
En este mes la medicina prepaga CPS te regala hasta 25% de descuento y por cuota por un año de contrato exclusivo para nuevos ingresos. Además, por fin de año podés llevarte un obsequio. Llámanos al 248-8500. Medicina prepaga CPS abierta a todo público. Cuando Italia en el 30 o 34, en Uruguay creo que fue, ¿qué pasó con Italia y la FIFA? Menos todavía ese. No había acuerdo. ¿Se pelearon? Y había una diferencia grande. Entonces le dijo la FIFA, puede haber sanción. Entonces Italia presentó un equipo amateur en el Mundial. ¿Sabes lo que significa vivir más despierto? Es cuando te levantás en la suavidad y calidad de un Sumer Super Espuma. Comprobalo comprando tu Super Espuma con 35% de descuento en los productos Titanium, Renovate, Imperial o Sublime. Escribinos al 0974-20-20-25. Super Espuma, viví más despierto. Llegó a recuperar el Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar el Z Hombre. De venta libre en farmacias, calidad FAPASA. 1930. ¿Dónde se jugó el primer partido de la Copa del Mundo en Uruguay? ¿Y en el Centenario? Oh, En la... ahí está. Parque Central, no estaba terminado el Centenario. Energy, el emblema paraguayo mayor crecimiento del mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad del mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. ¿Por qué Johan Cruyff no jugó el Mundial de Argentina, niño? No sé. Claro, Johan Cruyff, ese sí escuché yo que contaste la vez pasada, estaba disconforme con la política. Sí, por el régimen militar. Entonces, siendo vicecampeón del mundo el 74, digo, no voy, y no fue por Holanda. En el marco de la lucha mundial contra el SIDA, Preservativos Control, en alianza con la Fundación Vencer, nos invitan a liberarnos de los prejuicios y ser creadores de un mundo más justo para todos. Hasta el 18 de diciembre, comprando productos Control, estás apoyando a la Fundación Vencer. Control, Love is Your. Utiliza el mortero de elevación Zika Whale 105 y levanta tu pared en tan solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución: impermeabilizar, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Zika queda bien. Retiramos los resultados que se van registrando y los clasificados. Y está ganando Senegal 2-1 a Ecuador, 81 minutos. Y el otro partido, 85 de juego, Holanda le gana 2-0 a Qatar. Primera Holanda, segundo Senegal. Queda fuera de Ecuador. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral de acuerdo a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subellalam del 751 Casico Vicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene. Seguros en Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros en Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme distribuye la Costa SRL. 1343. El machetazón se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención en ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda, Cuarto General Caballero, el machetazo Raíz Ahorrazo. Con tus tarjetas de crédito de Visión Banco, tu quincho es la figurita del Mundial Qatar 2022. Usando tu tarjeta de crédito y débito, te podés llevar una TV Smart de 55 pulgadas más una parrilla más un mini bicicooler. Mientras más transacciones realices, más chances tenés. Solicita tu tarjeta al 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortina ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortina, ayudas a reciclar y juntos cuidamos el medio ambiente. De más ahorras 1000 guaraníes con Fortín. Retorna la buena onda. Claro, no quiere hablarle al doctor Benítez. No contesta. ¿Cuál es el caso niño de la Olimpia? Tiene que haber compadecido. ¿Cómo se llama eso? Sí, hay para el 8 de febrero. Tienen que comparecer en el TAS Mediación Olimpia Agustín Ale por la deuda de... Exactamente voy a dar los números en segundo. Muy bien. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Informes al 648-293. Supina cotización. A tapiti-info tapiti.com.pirega. Cummins te brinda solución integral de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.pirega. Comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Si no tiene ofrecimiento bueno, Martín Silva se queda en Libertad. Y eso le dijo a la dirigencia de Libertad. Yo me voy, pero quiero que sepan, si ustedes me bajan, porque le van a bajar, y la oferta que tengo es inferior o paridad, sigo en Libertad.
En la ciudad de Villeta contamos con una zona residencial con servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, vistas panorámicas, con cuotas accesibles, salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contactanos al 443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Para que comprar, si puede alquilar, Renta Magno, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta Magno, herramienta más en su obra. Hablamos con el doctor Aldama, presidente general, iba a ser un triangular en Ciudad del Este. Sí. Y la gran atracción iba a ser Libertad, porque pensó que iba a ir al CIDE en Mingaguazú, Libertad. Y Carlos Jovin, ayer el dirigente de Libertad, dijo no, Libertad no se mueve de aquí y no hay amistoso en Ciudad del Este. Para la pared del After Office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido y se pone a tono con una novedosa presentación primaveral para disfrutar en familia. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. Como lo decía Francisco y también Lorenzo Villalba, y otra versión que dice que Curí lo asaltaron en su casa a poco del Mundial, que por eso no se fue. Yo tengo la versión Lorenzo y la de Francisco, le digo que era una cuestión política la que leyó. No descarto esto, lo que digo que no estaba de acuerdo con con el régimen de Argentina, militar en ese momento. Con Rumbos S.A. de Seguros tienes un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Reiterar la audiencia en el TAS entre el Club Olimpia y Agustín Ale es el 8 de febrero del próximo año. $175.000 es la deuda que tiene hoy Olimpia, más intereses, y por 2 periodos no puede hoy día contratar Olimpia. Sobre este caso Agustín Ale, para febrero pasó este caso Ale Olimpia en el TAS. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en tus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Sigue la victoria de Senegal, 2-1, últimos minutos. Angustia ya en la cara de los rostros de los hinchas de Ecuador. Intenta, busca, pero no llega al empate, Víctor. Así es, recién tuvo un tiro libre al borde del área que desaprovechó. En este caso no pudo meter el centro de buena manera y se va salvando Senegal. Tiene que apretar con todo Ecuador, no le queda otra. Hizo Joan Cruyff, había jugado condicionado la ida de la Intercontinental 72 contra Independiente, y cuenta que el arriba de Argentina, uno de los mejores futbolistas de entonces, había sido amenazado de muerte y hasta tuvo que dormir con un policía en la puerta de su habitación como para que lo resguarden. Eran épocas que reinaban los intentos de amedrentamiento dentro del fútbol sudamericano. El artículo que está diciendo ahora más con Hernán Lorenzo y la presencia de Joan Cruyff, que no fue, y esto que contaba Francisco y Lorenzo, que había sido su padre secuestrado. Que sí, que le habían amenazado de secuestro y le habían entrado a la casa a robar. La hinchada de la parrilla, los saben, asados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico, el original Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizar. En el 74, porque... ¿Qué pasó? ¿Otra de marca también? Ese es un tema de marcas. En el 74 toda la selección holandesa jugaba con una marca de prenda deportiva, y él había firmado un patrocinio de exclusividad con otra marca, entonces la camiseta era diferente. La de Johan Cruyff no tiene las 3 rayas. Y bueno, entonces tipo Romario, cuando Romario la gaseosa hizo Brasil y Romario firmó con otra gaseosa, y a Romario lo dejaron fuera. No te basta con la competencia, y nosotros le estamos bancando a la selección brasileña, sí. Y Romario quedó fuera del Mundial. Bancoop es un banco que no para que vos no pares, y por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción, donde podés acceder a todos nuestros productos y servicios. Te esperamos en Ocibellal y Bartolomé, Las Casas, de 8:30 a 14 horas. Ingresa a bancoop.com.py. Bancoop, 10 años sin parar. ¿Terminaste, Luis? Acabó. Tan rápido. 13:49. Vamos a ir redondeando nosotros. Cerramos los resultados otra vez, Víctor. Y está ganando Senegal 2-1, 88 minutos de partido. Busca Ecuador, pero hasta aquí no hay caso. Se está quedando fuera del Mundial. ¿Te imaginas si llegan a empatar la locura que va a ser? Y sobre la hora va a ser una locura. No, locura si llegan a empatar. Locura. Con estos primeros Países Bajos que está ganando. Exactamente, 2-0, 92 minutos en ese partido. Ya con Qatar no pasa nada. Está más cerca del tercero el equipo naranja, que confirma su primer puesto para la segunda ronda. Recordando que este grupo va en octavos ante los del grupo de Inglaterra. Se perfila Inglaterra para quedar primero en ese grupo, así que sería Inglaterra-Senegal
Y veremos quién queda segundo entre Estados Unidos e Irán. A las esta 16 tarde. esos partidos. Gales, Inglaterra a las 4 de la tarde, mismo horario para Estados Unidos, Irán. Grupo B. Mira. Mendy. Gales sigue teniendo chances. Si es que le gana a Inglaterra, puede llegar a pelear. Pero ahí, si vamos a lo lógico, por así decirlo, Inglaterra sería primero y se define entre Estados Unidos e Irán el segundo puesto. Yo no dije que era Pelé el que daba la arenga. Sí, pero no dijiste qué es lo sí, que... no sabíamos si era Santos o era selección brasilera la... ¿Qué le decía en vestuario a él? Pero a los gritos, ¿eh? No sé. A los gritos Pelé le decía. Le miraba así. Primero decía que le miran en la cara cuando hablaba. A sus compañeros. Le miraban todito en la cara. Y él le decía a los jugadores. Pessoal también se le dice. ¿Eh? Pessoal. Ese Grupo, es más, equipo. Pessoal, No, pessoal. no sea bola. Sí, pero es cierto, se suele decir ahora que... Él le va a decir hola gente. Y No, pessoal. no, Sí, se suele decir le va a decir hola gente. campeón de ese dúo. No le va a decir ni Pelé al jugador ese dúo. Algo pasa en esta vida, será 13-51. Y damos los resultados otra vez. 90 de juego. Sigue arriba Cayetano hizo lo Senegal. mismo. 2-1 ante Ecuador. Cayetano hacía lo mismo después. La misma herramienta usó Cayetano. Y también gritaba. ¿Me permite un saludo, señor? A un cumpleaños. Sí, claro. Para el querido amigo Robertito Rojas, que está de cumpleaños, el gran fotógrafo. Está de cumpleaños. Y también al doctor Francisco Ayala, que siempre está en sintonía. Mandó la foto, estaba escuchando la radio a través de la web y comiendo marinera. Una vez subí yo en un taxi cerca de la Recoleta. ¿Recoleta? Ahí yo me fui, no sé para qué. ¿Sabe lo que me dijo el taxista? También debió Rubín. Gracias, te escucho siempre ñanduti. Vos haces fútbol. No era Humberto. Yo sabía que sabía. Porque comenzamos hablando de fútbol primero. De opinar, quiero tu opinión, Rubín, sobre el partido allá. Dice, y capén de tipo, será ñanduti. Bájame acá, Luis. Bueno, listo, Luis. Tenemos la entrevista con Óscar Estigarribia, asesor jurídico Luque. Sí, así como mencionaba, el día de hoy, hace instantes, la FIFA nos respondió sobre el caso Berti específicamente, que el caso fue archivado y que la sanción impuesta de prohibición de inscribir jugadores fue levantada. Por lo tanto, a partir de este momento, Luqueño ya tiene luz verde para empezar a registrar nuevos jugadores. Esta nota de FIFA levantando la sanción, ¿hace cuánto llegó? Hace minutos, 20 minutos aproximadamente que llegó esto. De hecho ya es público porque de repente también nuestra gente está muy atenta a todo esto porque se manejan muchos nombres, se manejan posibilidades de nuevas contrataciones. Entonces primero nosotros queríamos resolver esto que teníamos de FIFA. También hace un par de semanas resolvimos embargos preventivos que teníamos en APF. Y bueno, ahora ya con esto podemos empezar a inscribir nuevos jugadores. No arrogando el tema de primicia, esa no es mi intención. Se estaba esperando esta nota de la FIFA. Así es. El día de ayer el doctor Gerardo Acosta, quien representó al profe Alfredo Berti, ya envió a la FIFA la comunicación de que el club había cumplido íntegramente con el monto reclamado. Bueno, nosotros el día de hoy temprano también lo hicimos para reiterar a la FIFA que estábamos necesitando de esa comunicación oficial. Y bueno, y a partir de eso, hace instantes habíamos recibido ya la respuesta del ente rector, donde nos dice que esto fue archivado y por lo tanto el caso cerrado. Por eso digo y repito, esto que está diciendo es la FIFA que da respuesta y ustedes ya tienen en su poder que están liberados. Así es Arturo, estamos liberados y ansiosos por la presentación de los nuevos jugadores para la temporada 2023. ¿Vos tenés la nota de la FIFA a mano? Sí, tengo. ¿Puede darnos lectura, por favor, si sos tan amable? Sí, dice, estimados señores, nos remitimos al asunto de la referencia y en particular a la correspondencia enviada por la parte demandante, copia de la cual se adjunta a la presente. En este sentido, tomamos nota que el acreedor ha recibido las cantidades adeudadas por el deudor, el Club Esportivo Luqueño, de acuerdo a la propuesta elaborada por la administración de la FIFA. En vista de lo anterior, les informamos que el presente procedimiento disciplinario ha quedado archivado y la prohibición de transferir jugadores tanto a nivel nacional como internacional ha sido cancelada. Agradecemos su atención a lo anterior. Atentamente, la coordinación disciplinaria de FIFA. Muy bien. El caso Berti era más resonante. ¿Y Juan Vera y Jever Murillo? Esos dos son reclamos por formación de ambos jugadores que los clubes Chacarita Juniors de Argentina y el Club Portuguesa de Venezuela habían presentado reclamos el año pasado ya inclusive.
Ambos jugadores fueron registrados de forma profesional por nuestro club en el 2020 y bueno, y recibimos reclamos por ese concepto que ahora también terminamos abonando y comunicando a la FIFA para que también dichos casos sean archivados. Con la mente puesta en el campeonato de primera y el tema FIFA superado. Vamos limpiando nuestro club paso a paso, haciendo buenas letras y esperando que tengamos en el 2023 una gran temporada. Igual la redacción de los contratos lo haces vos, Oscar. Eso sí, en eso estoy. Estamos trabajando muy cerca con el presidente, también con Denis, con el profe Florentín también. Y bueno, una vez que las negociaciones con los jugadores se cierren, ellos me van pasando los datos y vamos elaborando el contrato. ¿Cómo hace con Charpentier? ¿Él ya tiene el contrato a borrador o a mano? Sí, de hecho que el club Nueva Chicago de Argentina ya envió la copia firmada de la cesión sin cargo por 1 año. Así que estamos esperando que Paul Charpentier venga esta semana y sea presentado oficialmente con la camiseta de Luqueños. Claro, estamos hablando que viene liberado de todo costo. Sí, es una sesión sin cargo por 1 año, hasta el 31 de diciembre del 2023. Y bueno, estamos esperando que ya esta semana él venga al país y le estaremos presentando oficialmente entre el jueves y viernes, calculo yo. ¿Cuándo va a ser presentado Valdito Martínez? También esta semana. Queríamos resolver primero lo de FIFA y ahora sí vamos presentando eso al club. ¿O Valdito Martínez ya es de Luqueño? Sí, ya hay un acuerdo. De hecho que él está practicando con el plantel principal ahí a cargo del profe Florentín. Y bueno, solamente queda formalizar lo del acuerdo, lo del contrato y él ya va a formar parte de la plantilla oficial del club. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Cada 4 años una fiesta deportiva paraliza al mundo. Pero como toda fiesta, siempre trae cola. El debate y el mundial. Un análisis profundo de Qatar 2022. La actualidad, las frustraciones, los que son pero no son. Con el equipo periodístico de Fútbol a lo Grande y la participación de la audiencia. Este domingo de 18 a 20 horas, el debate y el mundial. Por la 1080 AM, plataformas digitales y redes sociales Monumental. Monumental es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 32 grados. Ante el temor de que la sesión extra convocada para mañana en diputados quede sin quórum para el tratamiento del juicio político al presidente de la Corte con permiso Antonio Fretes, los impulsores de la destitución pidieron adelantar la sesión. El informe de Emilce Aponte. Pidió a los 3 poderes de Estado velar por los derechos de la sociedad y evitar el avasallamiento de las ideas foráneas impulsadas por grandes agencias internacionales que buscan imponer ideas a cambio de unas migajas de ayuda, atentando contra los principios de la Constitución Nacional. El obispo remarcó el interés por el impulso de una reforma educativa. Sin embargo, acusó que el Plan Nacional de Transformación Educativa ha confrontado a la sociedad y ha creado inseguridad, por lo que es imperiosa la revisión del proceso educativo impulsado por el MEC. Durante su homilía del segundo